Gracias, Lucho, por la presentación. Bueno, ya creo que hoy es la última clase, después queda la de Diego, pero es el último encuentro del año, ¿no? Sí, Ya, ya, bien. Así que voy a tratar de ser lo más amena posible en este tema que me tocó, que es súper amplio. Entonces, me pareció algo bueno y es algo que al estar en formación y todo, es una charla que yo la armé pensando desde la quimioterapia, como desde la quimio del doblete de platino nuestro que usamos hace tantos años, hasta los tratamientos actuales. Pero van a ver que todo está mucho más relacionado a lo que parece y a veces cuando uno habla de la quimio, que parece que es algo de los 90, sigue estando muy en vigencia. Bueno, así que tratamiento sistémico en enfermedades avanzadas sin terapia target. Y, intuyo que ya deben haber visto la parte de terapia target, EGFR, ALK. Así que nosotros vamos a ver estos pacientes que van a ser la mayoría, por lo menos por ahora, la mayoría de los pacientes con enfermedad avanzada no van a tener una alteración driver targetable, tratable. Así que como yo la tengo armada esta charla vamos a ver la evolución del tratamiento del cáncer de pulmón, cómo empezamos desde la quimio a la quimio-inmunoterapia y a los dobletes de inmuno-inmuno, los combos con inmuno. Y esta frase para mí aplica a todo, pero en esto puntual del tratamiento hay que conocer la historia para valorar el presente, porque a veces nos pasa con otras especialidades donde el éxito que manejamos nosotros nos miran como diciendo, este es tu gold standard, tu estándar de oro. Bueno, pero hay que saber de dónde partimos. Y algunos mensajes finales. Bien. Entonces, hablamos de grandes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. Si ustedes se fijan, este slide, vemos que del 2000 al 2006, yo empecé la oncología en el 2003, o sea que soy de la prehistoria más o menos, nosotros hablábamos de lo que era el cáncer de pulmón, teníamos células pequeñas y no pequeñas, nada más. Eso era donde nosotros dividíamos los pacientes. Con una simple hematoxilina y eosina, la patóloga miraba al microscopio y decía, son células chiquitas, ni siquiera hablando de inmunohistoquímica, ni mucho menos. Es con H y E, veíamos y dividíamos en dos grandes grupos los pacientes, los no células pequeñas y los células pequeñas. Y lo que le íbamos a cambiar en ese tratamiento era el partner del platino. Íbamos a ir más para el etopósito o para otros compañeros del platino, pero era simplemente eso. A nadie le gustaba pulmón porque no había mucho eh, por hacer. Después empezó a afinarse y empezamos a ver, que lo vamos a ver a lo largo de este viajecito en la historia del cáncer de pulmón, del tratamiento, empezamos a ver que los tumores no células pequeñas no eran todo lo mismo. Y otra vez, con una simple hematoxilina y eosina, uno podía ver al microscopio si tenía perlas córneas, puentes intercelulares, hablaba más de un carcinoma escamoso, más allá de la inmunistoquímica y los tumores no escamosos, que en su mayoría eran los adenocarcinomas, que ellos fueron subiendo en porcentaje. Antes no, ahora es el más frecuente, pero antes no lo era. Entonces empezábamos a tratar acorde a la histología. Hay un trabajo del doctor Scagliotti, que lo vamos a ver, donde ahí fue como la división, creo que fue en el 2008 ese trabajo, que fue la división donde empezamos a ver que según la histología íbamos a hacer diferente tratamiento. Y ahí empezamos a poner el acelerador viajando y decimos, 2010 ya empiezan a decir, ok, no solamente escamoso, no escamoso, sino que aparece la primera mutación que se descubre y tratable, que es la mutación del EGFR, que ahora el tratamiento cumplió 20 años desde el primer EGFR de primera generación en enfermedad target. Al principio, el erlotinib lo dábamos por características clínicas, es decir, si era una mujer no fumadora, veían oriental, pero en nuestro caso, que no tenemos tanto orientales, vos le dabas el erlotinib sin tener la determinación del EGFR. Estábamos dando un tratamiento dirigido, pero no de forma dirigida. Y a partir del 2011, fíjense ustedes que ahí empiezan a encontrarse, aparece la LK, más tarde el ROS, empiezan un montón de alteraciones moleculares drivers, que le decimos nosotros, o sea, conductoras son los que dirigen la batuta de la enfermedad, les digo yo, las conducciones drivers, las que conducen, y eso fueron apareciendo terapias dirigidas
para esos pacientes. Y hablamos de enfermedad completamente diferente. Esto lo compartimos con los pacientes cuando decimos, mira, sí, es un tumor de pulmón, pero vos tenés esta mutación o esta alteración y la vamos a tratar de manera dirigida. Todo eso lo vamos a dejar afuera de esta charla y vamos a focalizarnos en aquellos pacientes que no tienen una alteración driver conocida, donde la vedette de eso es la inmunoterapia. Y hoy la tenemos, la usamos en el consultorio, más allá del acceso, que ese es otro tema, pero en los pacientes que no tienen una alteración molecular tratable, su pilar de tratamiento va a ser la inmunoterapia. Vamos a ver en qué nos basamos. Entonces, vamos a ir al pasado, pero para viajar en el tiempo y entender por qué utilizamos hoy los tratamientos que utilizamos. British Journal of Medicine, una revista de alto impacto, en el 1995, para mí no hace tanto tiempo, pero bueno, sí, ya pasaron los años, la pregunta de investigación en ese momento era, ¿qué hacemos con los pacientes con cáncer de pulmón avanzado? ¿Los tratamos o no los tratamos? Es decir, la rama control de esos estudios era el mejor cuidado de soporte. Y se llevó la publicación para decir, sí, hay que tratar a los pacientes aunque tengan el cáncer de pulmón metastásico. Y fíjense que haciéndole quimioterapia a los pacientes había un beneficio en términos de sobrevida para la rama que hizo quimio, con un beneficio, un hazard de 0,73, es decir, una reducción del riesgo de muerte de un 27%. Si hablamos en términos absolutos, tiene un beneficio en sobrevida de 10% al año. 1995 decimos, ok, a los pacientes, aunque sean metastásicos, hay que tratarlos porque impacta en sobrevida. ¿Y con qué lo tratamos? Con antraciclina, en ese momento estaba el CMF en la mama, el de Bonadona, el ciclofosfamida. ¿Con qué lo tratamos? Los trabajos que daban beneficio en sobrevida, este metaanálisis, fíjense, Pujol 2006, por eso digo, vamos a estar viajando en los 2000. El beneficio que se veía en sobrevida eran aquellos pacientes que habían tenido al platino como base de su tratamiento de quimio. Cuando se focalizaban en aquellos esquemas basados en platino, la reducción del riesgo de muerte era del 22% al año. Entonces ya sabíamos que había que tratarlos y que el tratamiento debía contener platino. Esto que puede parecer 2007, fíjense, esto puede ser algo que dice, bueno, esto ya es viejo, pero es una pregunta y que uno en la práctica lo ve también, es ¿cuánto tiempo hacemos la quimioterapia? ¿Cuántos ciclos tienen que hacer los pacientes que hacen quimioterapia para el cáncer de pulmón avanzado? Entonces, este trabajo está muy bueno porque es un trabajo de no inferioridad y lo que hacía era reclutar a un paciente con cáncer de pulmón avanzado, 452 pacientes, le hacían 2 ciclos de quimioterapia basada en platino, los evaluaban y en aquellos pacientes que no habían progresado, lo que hacían era randomizar a completar 6 ciclos, o sea, le hacían 4 ciclos más o 2 ciclos más. La pregunta era, ¿6 ciclos de quimioterapia basada en platino versus 4? 4 ciclos no era inferior a 6, es decir, los pacientes podían hacer solo 4 ciclos de quimioterapia basada en platino y esto, si ven las curvas al costado, tanto en tiempo a la progresión como en sobrevida global, no había diferencia entre hacer 4 versus 6. Esto es importante porque nosotros también cuando hacemos quimioterapia al paciente, con esto le haces 4 ciclos, hay toxicidad o con 4 ciclos es suficiente, eso es lo que quiero decir con esto. A veces uno se queda, como yo digo, para tranquilidad del médico tratante, pero no es lo que tenemos que pensar nosotros a la hora de ir a indicar, tenemos que pensar en la evidencia. Entonces este trabajo, y está confirmado también, no inferioridad, podríamos hacer 4 ciclos de quimioterapia basada en platino. ¿Ese fue el trabajo de Parker solamente que dio eso? No. Metaanálisis de datos de pacientes individuales, de aquellos que habían hecho 6 ciclos versus menos ciclos de platino de quimioterapia de primera línea. Fíjense que 6 ciclos de platino no mejoró la sobrevida comparada con 3 o 4 ciclos. Esto también lo vamos a ver en trabajos nuevos, porque hay indicaciones actuales que solo tienen 2 ciclos de quimioterapia. Entonces, eso también, por eso sigue estando en boga este tema. Entonces, 6 ciclos no es superior, o 3 o 4 ciclos, a hacer quimioterapia basada en platino. Metaanálisis
Fíjense esto, 2013, metaanálisis con 10 ensayos, 3.973 pacientes, no pudo demostrar ninguna diferencia. Esta es otra pregunta que hacemos mucho. ¿Es cis o carboplatino? Siempre en todas las charlas sale en algún momento. Concepto de esto que es importante, no hay diferencia entre la quimioterapia basada con carbo o cisplatino. Hazard ratio de sobrevida global, 1, justo. Así que lo que podemos decir que el paciente puede hacer cis o carbo indistintamente como partner del platino. ¿Cuál es la diferencia? El perfil de toxicidad. Entonces, uno está acostumbrado, a veces se van a escuchar que el cisplatino es más fuerte que el carbo, pero no es que es más fuerte o más tóxico, sino que tiene un perfil de toxicidad diferente. El cisplatino es más emetizante, provocó más náuseas y vómitos, y la insuficiencia renal, la nefrotoxicidad del cisplatino. El carbo es más medulotóxico, más trombocitopénico, entonces, y la neurotoxicidad. Entonces son perfiles de toxicidad diferentes que lo vamos a elegir, la ototoxicidad del cisplatino. Entonces depende del paciente que yo tenga del otro lado, voy a elegir cuál va a ser el partner del platino para hacer su quimioterapia de primera línea. No hay diferencia en términos de sobrevida global, estoy tranquila con eso y puedo definir en base a la toxicidad. Bien, acá está el trabajo de Giorgio Scagliotti, que yo en el 2008, cuando presentaron este trabajo, lo recuerdo porque fue como muy, hoy parece una cosa, pero es importante porque cambió la historia. Este trabajo, fíjense, el resultado fue, el concepto que quiero que les quede es el pemetrexed, que es un antimetabolito de los grupos de las drogas de quimioterapia. El pemetrexed es una opción que demuestra beneficio en términos de sobrevida para los pacientes con tumores no escamosos. Para el paciente con tumor escamoso se puede decir que es deleterio. Miren esto. De este lado tenemos a los pacientes y vemos la cisplatino pemetrexed. Vemos acá arriba la curva azul, 11.8 versus 10.4. Esto es para los pacientes no escamosos. Demostró beneficio en sobrevida. Fíjese que están invertidas las curvas para los pacientes con histología escamosa. Entonces, esto se presentó para decir, ok, es un no células pequeñas, pero ojo, esta nueva droga, el Alimta, era el nombre comercial en ese momento, salió el pemetrexed y es una indicación, una terapia dirigida, entre comillas, para aquella histología no escamosa. Entonces, 2008 aprendimos el pemetrexed para los no escamosos y esto sigue teniendo vigencia hoy, que lo vamos a seguir viendo. 2006, este trabajo de Alan Sandler es importante porque nosotros estábamos corriendo la mediana de sobrevida global, corriendo para el año, pero ¿qué pasaba? Todavía nos faltaba mucho por mejorar. Entonces se buscaban otras estrategias, más allá de las distintas combinaciones de quimioterapia con diferentes mecanismos de acción. Otra de las estrategias que se utilizó fue los antiangiogénicos. Y la droga en ese momento, el bevacizumab, era otra droga que parecía que prometía en otras indicaciones en digestivo mucho más, y también se utilizó en cáncer de pulmón, sin tener un biomarcador, ¿no? Una droga que lo íbamos a acompañar como coequiper de la quimioterapia. El bevacizumab, este trabajo de New England, que se publicó en el 2006, demostró beneficio en sobrevida global cuando se combina con carboplatino paclitaxel en cáncer de pulmón no células pequeñas, pacientes performance 0,1. Es decir, al doblete de platino le agregábamos el antiangiogénico y eso daba beneficio en sobrevida. Global, marginal, 6.2 versus 4,5 meses en términos de PFS, pero esto son estas diferencias que el hazard es 0,66, una P súper estadísticamente significativa. Después vemos si es clínicamente relevante, eso podríamos discutirlo. Y en términos de sobrevida global, un hazard ratio de 0,79 y fíjense también, o sea, daba beneficio en sobrevida global. Entonces, uno podía decir, tratamiento de primera línea para un tumor de pulmón avanzado, podríamos poner carbo, pacli, beva, el esquema de Sandler. Todos estos trabajos, te los vuelvo a decir, los vamos a ver con los de inmunoterapia, porque son la base de esto. Una vez que ustedes entienden esto, se entiende por qué las combinaciones y el racional de por qué. Bien, el estudio Paramount, ya íbamos 2012. En el Paramount, la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos? La terapia de mantenimiento. Entonces, eran pacientes
ya en el 2008 les había hablado del Pemetrexed, del trabajo de Scagliotti, que había demostrado beneficio en aquellos pacientes con tumores no escamosos, los adenos. Entonces, este trabajo lo que decía es, ¿hasta cuándo tratamos a los pacientes con quimioterapia, con Pemetrexed? Hizo pacientes con enfermedad avanzada, no escamosa, hacían una terapia de inducción, una etapa de inducción de 4 ciclos con cisplatino Pemetrexed, con el doblete platino Pemetrexed, reevaluaban después de 4 ciclos y aquellos pacientes que no tenían progresión de enfermedad se iban a randomizar a rama control. Esto nosotros ya sabíamos que 4 versus 6 era lo mismo, es decir, después de 4 ciclos podía quedar en control, o sea que la rama control iba a ser placebo, más cuidado de soporte, y la rama experimental en ese momento era que continúen el mantenimiento cada 21 días con Pemetrexed. ¿Hasta cuándo? Hasta toxicidad limitante o progresión de enfermedad. Objetivo primario de ese estudio, sobrevida libre de progresión. Y este lo presentó Pasares en el 2013. ¿Y qué dio este estudio? Que sí, que continuar el mantenimiento con el Pemetrexed daba un impacto, un beneficio en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global a favor de continuar con el Pemetrexed. Entonces hacíamos los 4 ciclos con la terapia de inducción, los 4 ciclos de platino Pemetrexed, y a los pacientes que tenían control de enfermedad le íbamos a seguir el mantenimiento con el Pemetrexed, suplementándolos con el ácido fólico y cada 9 semanas haciéndole la aplicación de vitamina B. También, este trabajo sigue siendo rama control de estudio muy actual. Hasta acá, nosotros fuimos al pasado y ahora vamos a ver, y esto que parece realmente ciencia ficción, yo me aboqué, como estamos en el curso de formación, a la que nosotros utilizamos en la actualidad, los trabajos que dieron positivo y lo que hacen que hoy sea un estándar de tratamiento. Pero todo lo que utilizamos hoy es en base a lo que vimos de estos trabajos del pasado con la quimioterapia. Entonces ahora vamos a pasar este que seguramente lo han visto. Nosotros vamos a estar acá en este 31%, que va a ser aquellos pacientes que no tienen alteraciones tratables. Fíjense cómo la torta las porciones fue creciendo, Carras ahora está con más opciones de tratamiento, GFR, LK, nos vamos a focalizar acá, en la actualidad. Fíjense que ya esto está muy diferente a escamoso o no escamoso. Entonces, nosotros vimos hasta ahora que la terapia, ¿cómo la decidíamos? Según la histología íbamos a elegir la quimioterapia, quimioterapia dirigida a adeno, no adeno. Después apareció la era de la medicina de precisión, donde vos ves una alteración driver y bien, vamos a tratar con terapia dirigida. Y después tenemos el biomarcador que no es perfecto ni mucho menos, pero es lo que tenemos a la hora de tomar decisiones terapéuticas, que es el PDL1. Es digamos, el biomarcador madre de la inmunoterapia, que ahora lo vamos a ver. Entonces, realmente hay un cambio de paradigma. En el 2019 se llevaron el Premio Nobel de Medicina, no me acuerdo los nombres, pero es uno japonés y uno de Estados Unidos, a los que diseñaron la inmunoterapia, que es un cambio completamente en la manera de actuar del tratamiento. Nosotros históricamente vamos a hacer citotoxicidad directa o vamos al ADN tumoral o vamos a ir a romper los microtúbulos, como hacen los taxanos para inhibir la mitosis, o vamos a ir a meternos en el metabolismo del ácido fólico, la timidilato sintetasa, la hidrofólico reductasa, o vamos a ir a hacer que a citotoxicidad directa. Bueno, el nuevo paradigma no, es mucho más inteligente. Vamos a ir a modular al sistema inmune, vamos a ir a actuar sobre el linfocito T citotóxico para que la presentadora de antígeno le enseñe cuál es la célula que tiene que ir a atacar. O sea, esto es dirigido. Donde el protagonista deja de ser la célula tumoral o sea, la toxicidad directa de la quimio, sino que vamos a ir por una vía indirecta a través de la inmunidad, de los linfocitos. Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia, la inmunoterapia lo que va a hacer, vamos a esto de modular la inmunidad,
vamos a sacar el freno, como es el PD1, que es un inhibidor de, si nosotros tuviésemos todo lo que es el sistema inmune desregulado, estaríamos con enfermedades autoinmunes, desregulado el sistema inmunitario. Nosotros tenemos frenos que van actuando como el CTLA4, como el PD1, que van diciendo, bueno, generamos inflamación y frenamos acá, es la regulación. Bueno, nosotros vamos a hacer con esta terapia, vamos a inhibir al inhibidor de la inmunidad, entonces con la consecuente que siga este linfocito atacando a la célula tumoral. Entonces tenemos dos tipos de anti-PD1 o anti-PDL1, los más conocidos que aunque utilizamos nosotros son los anti-PD1, como el nivolumab o el pembrolizumab, y después tenemos los anti-PDL1 contra el ligando, como el atezo, el izumab, el durvalumab y el abelu, que por lo general uno dice que son más tóxicos, entre comillas, tienen más reacciones de infusión. Los anti-PDL1 suelen ser un poquito más tóxicos que los anti-PD1. Entonces, otro freno que vamos a ir a sacar es el del CTLA4. Entonces, los anti-CTLA4, tenemos dos drogas, las que más utilizamos es el ipilimumab, un anti-CTLA4, el tremelimumab también es otro. Anti-PD1, como les dije, nivo y pembro, y los anti-PDL1, como les conté recién, el abelu en pulmón no lo utilizamos. Entonces, desarrollo clínico de la inmunoterapia. Como todas las drogas, esto en oncología, en particular en la inmunoterapia, se empieza en el paciente progresado a múltiples líneas. Bueno, en cáncer de pulmón empezamos con la inmunoterapia en segunda línea, en pacientes pretratados, es decir, en aquellos pacientes que ya habían hecho lo que vimos hasta ahora, el doblete de platino, su mantenimiento, todo lo que vimos hasta ahora, en aquellos pacientes que habían progresado. Aparece la primera aprobación de inmunoterapia en cáncer de pulmón. Al haber dado buenos resultados, hay que ir a estudiar en la primera línea de tratamiento, donde la rama control de todos los estudios de inmunoterapia de primera línea es los que vimos ahora, los estudios que vimos recién. Les cuento también que en enfermedad localmente avanzada, y cuando hablamos de localmente avanzada en pulmón, hablamos más que nada del compromiso del mediastino, ya tiene su lugar la inmunoterapia, y lo más revolucionario de estos últimos años es que ya los tenemos en los pacientes con enfermedad temprana, que no es el motivo de la charla, hablamos en avanzada, pero también está bueno que sepan que ahora lo estamos dando en los pacientes, ya están los estudios aprobados, en pacientes con enfermedad temprana, en aquellos que estadios 1 y 2 y 3 resecables que se operan, tanto en inducción como en adyuvancia. Entonces, vamos a empezar con los pacientes pretratados. Inmunoterapia en la nueva, digamos, la vedette de aquellos pacientes que no tienen alteración driver. Entonces, ¿cuáles son los estudios que quiero no que se acuerden el estudio, pero que saber de dónde partieron? Nosotros cuando el paciente progresaba al doblete de platino, teníamos la droga patrón con unos resultados muy modestos, pero era el estándar, que es el docetaxel. El docetaxel, que ya lo deben haber visto, es un taxano, un inhibidor de microtúbulos, que se utilizaba en monodroga en pacientes progresados al doblete de platino. Entonces, la rama control de los estudios de inmunoterapia tenían que demostrar beneficio en comparación con docetaxel. Y esa fue la rama control de los estudios de segunda línea, tanto del CheckMate 017 o 057, que son estudios de nivolumab, el anti-PD1, versus docetaxel en segunda línea, en los Keynote, que son con pembrolizumab, el otro anti-PD1 versus docetaxel, y el OAC, que es el atezolizumab, el anti-PDL1, en segunda línea. Todos estos fueron estudios positivos. La inmunoterapia global, sea la droga que fue, vale para cualquier inmuno, fue superior en términos de sobrevida global al docetaxel. Y en términos de toxicidad también. El docetaxel igual es una droga tóxica que da alopecia, se cae en el pelo, da mialgias, un estado gripal, que la verdad que en un paciente ya progresado, pretratado, en términos de toxicidad, tampoco tenía que hacer mucho la inmuna para ganarle al docetaxel, siendo honesta, pero demostró beneficio en términos de sobrevida con el docetaxel. Fíjense que fue en el Mundial de Pulmón de Barcelona del 2019, el anterior a la pandemia, no sabíamos lo que nos esperaba, donde ya se publicaban los datos a 5 años, o sea, datos bien maduros, de
este fase 3 del Checkmate, y para nosotros es importante porque es un estudio, fue el primer estudio donde nosotros, que participé como PI, pero como que abrió la inmunoterapia, donde en ese momento era algo, empezamos a reclutar en el 2012, 2013, era algo innovador realmente, y venía a compararse con el docetaxel. Acá hicieron el pool análisis porque ellos utilizaron dos estudios, uno para los escamosos, el 0,17 y el 0,57 para los no escamosos, que es donde participamos nosotros. Entonces eran pacientes con enfermedad avanzada, que ya habían hecho una línea de platino, que habían hecho una quimioterapia basada en platino, y que esos pacientes que habían progresado se iban a estratificar, fíjense acá, Checkmate 0,17 escamosos y el 0,57 no escamosos. Y fíjense esto, que ahora parece, es muy loco, pero pacientes con TKI previo estaban permitidos para aquellos que tenían conocida el ALK o el EGFR, porque no se hacía a todos los pacientes, acuérdense que primero se les daba. Entonces, era la alteración driver conocida y podían haber hecho el mantenimiento con pemetrexed, porque ya en 2008 se había publicado el trabajo de Scagliotti. Entonces, estos pacientes que habían progresado una primera línea de platino se iban a randomizar a qué? Rama control, estándar de tratamiento, docetaxel, 75 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas, 427 pacientes, el pool análisis, los dos estudios juntos, versus esta nueva droga anti-PD1 nivolumab, 3 miligramos kilo cada 2 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta progresión de enfermedad o toxicidad limitante. Objetivo primario desafiante, la sobrevida global. Y todos los demás, los que utilizamos siempre, la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuesta, la eficacia según PDL1, porque ahí se está buscando un biomarcador. Y ahora les muestro ya la curva, acá queda la del docetaxel. Fíjense que les voy a mostrar ya los datos directamente a 5 años. A 5 años, la tasa de sobrevida global es del 13,4% para los pacientes en la rama de Nivo versus 2,6% para los pacientes de la rama docetaxel. Está bueno que sepan que en los pacientes con la rama de docetaxel, muchos a la progresión podían recibir inmuno. Pero yo vuelvo a la frase del primer slide que les puse, decir, hay que conocer la historia para valorar el presente. Para alguna otra especialidad o dentro de oncología, para algún otro tumor, uno puede decir, che, están festejando que el 13,4% está vivo a 5 años, pero piensen que la sobrevida global en pulmón en cáncer avanzado es 2% a 5 años para Estados Unidos, con acceso, pacientes con acceso, que es más o menos lo que repitió el docetaxel. Y acá son pacientes pretratados, o sea, pacientes que habían progresado al doblete de platino. Entonces esto sí era para festejar. Hazard ratio 0,68, un intervalo de confianza alejado del 1, así que destronó en la quimioterapia en la segunda línea, destronó al docetaxel y los pacientes hacían nivolumab, en este caso, o sea, inmunoterapia, pero en este trabajo es el nivo, para los pacientes que habían progresado al platino. Análisis de subgrupo, algo que nos gusta mucho a los oncólogos, el forest plot y ver qué subgrupo se beneficia más o menos. Bueno, fíjense, acá nosotros el biomarcador que tenemos en inmunoterapia es el PDL1, es lo que tenemos. O sea, hasta ahora hubo otros biomarcadores que después les voy a comentar, pero es el PDL1 el que utilizamos. A mayor PDL1, mayor beneficio con inmunoterapia, ¿no? Uno intuye que si vas a ir a inhibir a un PDL1, cuanto más PDL1 tengas, más va a responder. ¿Qué pasa con los PDL1 negativos? Entonces, vamos a ver acá, en este cuadrito acá abajo, vemos los pacientes PDL1 mayor al 1%, tenían su beneficio, hazard ratio 0,61, pero miren los pacientes PDL1 negativo, también no tocan el 1, están para el lado del nivo, es el beneficio también en los pacientes PDL1 negativos. Y acá está la curva. Cuando vamos a desmenuzar esa curva que vimos antes, si nosotros, miren, esta curva de acá que vimos, 13,4% de sobrevida global a 5 años, me voy a fijar en los pacientes con el subgrupo de PDL1 negativo y era 8% de vivos a 5 años versus 2% con un hazard de 0,76. Es decir, también le daba beneficio a los pacientes PDL1 negativos. Podemos decir que en la segunda línea del tratamiento el beneficio es independiente del PDL1. Sobrevida libre de progresión y la duración de respuesta, lo mismo. Fíjense acá, datos de sobrevida libre de progresión, 8 versus 0, ya no quedaban pacientes que no habían progresado a 5 años en la rama control.
y la mediana de duración de respuesta siempre es mucho más larga, y esto aplica siempre inmuno versus quimio, siempre la mediana de duración de respuesta es mucho más prolongada en los pacientes que hacen inmunoterapia. Fíjense, medianas 19,9 versus 5,6 meses. Y a 5 años tenías un 32% de pacientes que continuaban en respuesta con la rama Nivo versus 0 para los de docetaxel. Entonces, claro beneficio de los pacientes con inmunoterapia en segunda línea. Esto es importante, y este fue muy importante para mí también porque nos abrió el espectro de las toxicidades. Veníamos con la neutropenia febril, todos sabíamos lo que había que hacer, la neuropatía, ya teníamos las cardiotoxicidades, lo conocíamos perfecto, pero acá se abrió otro mundo de toxicidades. Entonces, todas las toxicidades que conocemos como inmunomediadas. Entonces, por el mecanismo de acción de la droga. Entonces, siempre yo le digo a los pacientes, te podemos dar cualquier tipo de itis, dermitis, neumonitis, colitis, o sea, eso sí, hipofisitis, siempre va a estar bien. ¿Cuál es la toxicidad? La más frecuente, fíjense, en la verde, que es la de piel, y también esto es importante que sepan que las toxicidades inmunomediadas se dan al principio, en los primeros 3 meses en particular, y bueno, durante el primer año. Piel, la gastrointestinal, la toxicidad digestiva, las diarreas, las neumonitis. Y como concepto, saber también que todo esto se maneja con corticoide, y esto está bien escrita en las guías, no hay que acordarse todo de memoria, pero las guías están según el grado de toxicidad, la dosis de corticoides que tenemos que utilizar, excepto para la tiroiditis, que la tiroiditis lo que hace, entra el paciente en una fase hipertiroidea, pero va a ir al hipotiroidismo, y eso va con levotiroxina. Pero aprendimos mucho de estos estudios de pacientes pretratados. Entonces, ¿qué sabíamos hasta ahora? Lecciones aprendidas en la segunda línea: a mayor PDL1, mayor tasa de respuesta objetiva, y que en segunda línea había beneficio independiente en términos de sobrevida con la inmunoterapia. Lo que les dije recién, esto independiente del PDL1 y la histología, y un adecuado perfil de toxicidad. Obviamente que al principio veíamos más floridas las toxicidades porque no estábamos muy habituados. Hoy ya la hepatitis, el aumento de las transaminasas, bueno, todo es manejable. Pasamos a la primera línea. Había que destronar a ese doblete de platino que estaba desde 1995 con los beneficios en términos de sobrevida. Entonces, de todos los estudios de quimio que vimos hasta ahora, todos esos están metidos acá con la compañía de la inmunoterapia. También basados en histología, basados en PDL1, ahora lo vamos a ver. En la primera línea monoterapia, de inmunoterapia, vamos a ver acá. Inmuno en lugar de quimioterapia. Yo me acuerdo de frases, y esto se los cuento también un poco, que es viernes ya está. Pero cuando empezamos a reclutar para los pacientes, para los estudios de primera línea, ¿viste? Era la cosa de decir, che, pero esto es ético, no le estás dando el estándar de oro que es el doblete de platino. Pero ¿cómo es tan de oro tu estándar a la hora del beneficio? ¿Era ético no ofrecerles la quimioterapia basada en platino? Bueno, vamos a ver acá. Inmuno en lugar de quimio. Selección de pacientes según marcadores predictivos. Entonces teníamos el PDL1, el único que tenemos. Íbamos a dividir a los pacientes en PDL1 negativo por inmunistoquímica, del 1 al 49%, que eran los pacientes positivos, y los hiperexpresores, que son aquellos pacientes que tienen PDL1 mayor al 50%. Y en base a eso vamos a ver cómo se fueron, digamos, diagramando los estudios. Primera línea, en monoterapia para paciente PDL1 positivo, mayor al 1%, Keynote 042. El Keynote 042 es un estudio que dio positivo para pacientes PDL1 positivo, más del 1, la rama control, el doblete de platino, y la rama experimental, el pembrolizumab en monodroga. Pero les cuento que este estudio, que si bien es positivo, 2018, fíjense, Tony Mock, dio positivo porque, si vamos a ver acá, el estudio está enriquecido por los pacientes hiperexpresores, por los PDL1 mayor al 50%. Entonces, con este estudio lo que te dice es, ok, el estudio es positivo. Si yo miro los subgrupos y mira lo que pasó, fueron los PDL1 mayor al 50%, porque no sé si se llega a ver bien, pero en aquellos pacientes de 1 a 49% las curvas se cruzan. Entonces,
Fíjense, hazard ratio, acá, vamos a mirar acá, PDL1 mayor al 50%, 0,69 de hazard ratio, 0,56 a 0,85. El impacto del beneficio es alto en pacientes PDL1 mayor al 50%. Cuando me voy a ver en aquellos pacientes de 1 a 49, che, 0,92 y el intervalo cruza el 1, pero es un subgrupo. Y el objetivo primario de este estudio era sobrevida global en pacientes PDL1 mayor al 1%. Sepan que es un estudio positivo, pero ahora vamos a ver después el 0,24, que es el estudio que está bien puro y lo tengo acá, ahora después se los voy a mostrar. Entonces ahí tenemos Pembro para PDL1 mayor al 1%, estudio positivo, que no 0,42. Atezolizumab, el anti-PDL1. Este es el Empower 110, que es un estudio muy parecido al que les mostré recién, solo que con el atezo. Y tenían otra manera de medir el PDL1. Estos serían los hiperexpresores, los TC3, equivaldrían a los PDL1 mayor al 50%, los intermedios, y acá tenemos mayores al 1%. Fíjense que aproximadamente 38-35% de los pacientes eran hiperexpresores en este estudio, el Empower 110. Este es el estudio para pacientes PDL1 positivo en monoterapia, pero ellos presentaron en el ESMO del 19 en los hiperexpresores hazard ratio 0,59 en aquellos pacientes PDL1 mayor al 50%, tenían beneficio en sobrevida global con el atezolizumab monodroga, monoterapia, versus la quimioterapia, 0,59. ¿Se acuerdan que el anterior en ese subgrupito era 0,62? Así que para los pacientes PDL1 mayor al 50%, ellos tomaron este que está acá en punteado y ahí mostraron el beneficio de los pacientes PDL1 positivo. PDL1 positivo mayor al 1%. Ahora les voy a mostrar los hiperexpresores, los que queremos tener todos, pero después yo les voy a dar también otro comentario. PDL1 mayor al 50%, 3 estudios, Keynote 024, Empower 110, que les mostré recién, y el Empower con Semiplimab, que no lo tenemos acá por ahora. Ya estos son súper maduros los datos. Fíjense que en el 2020, en el ESMO virtual del 2020, se mostraron los datos a 5 años. Este es un estudio hermoso, lindo, simple, llano, donde eran pacientes con tumores de pulmón. Vamos a ver acá, cáncer de pulmón, no son las pequeñas, PDL1 mayor al 50%, el hiperexpresor, la perla, no tan perla en enfermedad temprana, pero bueno, ECOG 01, sin alteración driver. Se iban a randomizar a la rama control, el trabajo el Paramount, doblete de platino con su mantenimiento acá. Y la rama experimental, el Pembro. Objetivo primario, sobrevida libre de progresión. Y miren la curva, no hay mucho que hablar. Ya a los 3 años se mostraba la clara separación de las curvas. Y fíjense, datos a 5 años. Esto cómo se lee, pacientes a 5 años, cáncer de pulmón avanzado, no recibieron quimioterapia e hicieron pembrolizumab, tenías 31,9% de sobrevida global a 5 años. ¿Se acuerdan del 2%? Entonces, por eso lo recalco eso para ir y venir, porque digo, bueno, esto es lo que decimos, 32% de los pacientes están vivos a 5 años y nunca hicieron quimioterapia. La mediana de sobrevida global, 26,3 meses para la rama con Pembro versus 13,4 para la rama control. Una cosa importante que sepan que este estudio tenía crossover, es decir, los pacientes podían a la progresión cruzarse de rama, pero lo seguimos contando en la rama de quimio. Hazard ratio 0,62. Lo mismo que nos había dado el subgrupo de pacientes PDL1 mayor al 50% en el primer estudio que les mostré en el 0,42, que decíamos que estaba enriquecido por este grupo y por eso les dio positivo. Así que ahí tenemos un biomarcador que si bien no es terapia dirigida, no es medicina de precisión, pero si tenemos el PDL1 mayor al 50%, estamos habilitados, basados en este Keynote 024, en hacerle pembrolizumab monodroga. El Empower 110 no me parece un estudio tan lindo como el otro, porque bueno, en realidad esto ingresaban los pacientes pre-DL1 mayor al 1%, pero después acá analizaron el subgrupo hiperexpresor. Este no permitía el crossover, y lo que les mostré, el subgrupo de pacientes, que es más o menos lo que dan los hiperexpresores, un 35% de esos pacientes, cómo le fue en términos de sobrevida global.
hazard ratio 0,59 a favor de la rama con inmuno. Entonces, hiperexpresores no solo les da el beneficio el anti-PD1, el pembro, sino que también el anti-PDL1 como el atezolizumab. Y el semiplimab, este es el Empowerland 1, que probablemente lo tengamos en Argentina, todavía no lo sabemos, pero es como una opción más, es el mismo diseño de estudio que utilizaron los pacientes del pembrolizumab, pero esto, lo rico que tiene este estudio es que eran pacientes más fumadores, más reales, es un estudio que se hizo mucho en Turquía, más para Europa del Este, y que dio lo mismo. Lo que quiero ir a mostrarles acá tiene algunos detalles, pero un hazard ratio de 0,57, un beneficio que se repite, al igual que en los pacientes que habían hecho pembrolizumab. Fíjense, pembrolizumab, atezolizumab, semiplimab, todos aproximadamente entre un 0,57 y un 0,62 de hazard ratio en términos de beneficio. Lo mismo para la PFS. Entonces, en la primera línea el PDL1 importa. ¿Se acuerdan que dijimos en segunda línea el independiente del PDL1? Acá, los que más respondían eran los pacientes hiperexpresores, los PDL1 mayor al 50%. Y lo mismo en términos de tasa de respuesta. Combo, ahí les dije monoterapia, pacientes que hacían inmuno solo. Combo, acá tenemos Keynote 189, Empower 150. No importan los nombres de números de los estudios, pero saber que de los dobletes de platino que vimos antes, a eso lo que se le agregaba, lo que se le agrega en esta nueva diseño de estudio es la inmunoterapia. Entonces, Keynote 189, rama control, carboplatino, o sea, o platino, platino, pemetrexed, mantenimiento de pemetrexed, que era nuestro gold standard en ese momento. Y la rama experimental, este es un diseño add-on, es decir, a la rama control le agregamos el anti-PD1, el pembrolizumab. Y este estudio también es un estudio positivo que cambió el paradigma del tratamiento, es un estudio de primera línea. Fíjense, en este había un 30% de pacientes hiperexpresores también. Objetivo primario, la sobrevida global, un estudio positivo, hazard ratio 0,56 y después a mayor seguimiento 0,49 en términos de PFS. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Cómo traducimos esto después de tanta palabra? Es que aquellos pacientes que tenían ya no los hiperexpresores, primera línea, se estratificaban acá según el PDL1, podían entrar los negativos, los positivos, no importa, era el beneficio se veía para todos los pacientes en hacer quimio más inmuno de mantenimiento con pembrolizumab. El mantenimiento sí, el pemetrexed y le agregas el pembro. Sepan también que los pacientes que les había tocado la rama control, a la progresión podían hacer pembrolizumab, porque ya estaban aprobados los estudios de segunda línea, ya los teníamos. Bien, Empower 150, acá voy a desempolvar el trabajo que les dije hace un ratito, el de Sadler del 2006, donde daba el beneficio del bevacizumab en términos de sobrevida global, que les mostré antes. Bueno, la rama control de este estudio, la rama C, es carbopacli-beva. Y la rama experimental es a esas tres drogas agregarle el atezolizumab, el anti-PDL1. Es un estudio positivo en términos de sobrevida libre de progresión. Fíjense, hazard 0,62. Obvio que cuando vemos estos hazards, si yo me voy a comparar los hazard rate, el impacto del beneficio de un, no sé, lorlatinib en ALK es 0,19 el hazard ratio. También es la perspectiva. Acá estamos hablando de terapia no dirigida, pero más o menos ese es el valor de hazard que se mantiene en los estudios de inmuno. Esta es otra opción de tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón de primera línea, quimio, inmuno más antiangiogénico, ¿no? Un esquema más tóxico y que se había posicionado más, lo mismo que sale en aquellos pacientes con metástasis hepáticas. Ven, acá está subrayado el término de metástasis hepáticas, tenía un hazard ratio 0,54. Ya hasta parece terapia dirigida. Lo mismo, si vamos ya a la histología escamosa, es lo mismo que les mostré en Keynote 189, el 407 es para histología escamosa. Entonces, ya sabemos desde Scagliotti que no teníamos que hacer pemetrexed en escamoso, así que acá era carbopacli o napacli con el pembrolizumab,
versus la rama control de la quimio, y lo mismo el Empower 131 con el atezolizumab, todos estudios positivos, todos estudios de primera línea, estándar de tratamiento en la actualidad. Sobrevida global, beneficio, fíjense, otra vez 0,60, 0,59, 0,64, acá el hazard ratio, siempre no se van a equivocar si responden eso. Y lo que sí también se vio que a mayor PDL1, mayor beneficio con la inmunoterapia. Y acá otro, esto que les decía, ahora vamos a ver, hasta ahora no vimos ninguno que sea combinación de inmuno-inmuno. Acá tenemos este estudio que también fue como, le dice icebreaker, no sé, rompedor de, que es nivolumab, anti-PD1 más ipilimumab, un anti-CTLA4 en cáncer de pulmón avanzado. Es decir, este trabajo lo que hacía era pacientes con enfermedad avanzada, estadio 4, vírgenes de tratamiento, esto, sin EGFR o ALK conocida. La palabra known que aparece ahí, o sea, vos podías en ese momento no, si no lo tenías determinado, podían entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Este estudio es un estudio grande, mucho más pacientes, pero más complejo también el estudio. Eh, Dos partes, parte 1A y 1B. La parte 1A era pacientes PDL1 positivo, muchos pacientes, 1.189 pacientes, la rama control, la quimio que venimos hablando, y la rama experimental, nivo-ipi, nivolumab más ipilimumab. Y la parte 1B del estudio era para pacientes PDL1 negativos. Objetivos primarios, independientes, dos. PFS sobre vida libre de progresión en aquellos pacientes con TMB alta. La TMB era un biomarcador prometedor que iba a destronar al PDL1, muy complejo, la carga mutacional tumoral. Entonces, no llegó a buen puerto ese biomarcador, muy difícil de hacer. El PDL1 es una inmunistoquímica y tiene sus bemoles. Bueno, el PDL murió ese biomarcador, pero por lo menos por ahora. Entonces se iba a medir PFS en los que pacientes que tenían TMB alta y sobrevida global, era el otro endpoint primario, para pacientes PDL1 positivos. Y fíjense lo que pasó. Estudio bien balanceado, nivo-ipi versus quimio, parte 1. Esto, de vuelta, nos fijamos acá, los 30 y pico por ciento de pacientes hiperexpresores, había otro 30 PDL1 negativo, mucho más pacientes no escamosos, como en la vida real, la mayoría pacientes fumadores, mujeres subrepresentadas. Me voy a explayar ahí. Entonces, resultado del PDL1, parte 1A, dijimos pacientes PDL1 positivos, mayor al 1%. Fíjense, vamos ya a mirar a 5 años. 24% de los pacientes estaban vivos a 5 años de la rama nivo-ipi, y esos pacientes no habían hecho quimioterapia, habían hecho 2 años de tratamiento. Eso no se los dije. Al principio era hasta progresión de enfermedad, hasta que llegó una enmienda y dijo a los 2 años se para la inmuno, año calendario. Bien, esos pacientes, 24% estaban vivos en la rama nivo-ipi versus 14% en la rama quimio. Altita la rama quimio también. Pero ¿qué pasa en esa rama quimio? Piensen ustedes que estos pacientes que habían hecho quimioterapia de primera línea, a la progresión ya podían recibir el nivo en segunda línea porque ya estaba publicado en los datos del 0,57, del 0,17. Entonces esos pacientes, lo que les digo, se siguen contando en la línea de los que hicieron quimio en la rama control, pero después en la progresión recibieron. Pero me interesa que miremos los nivo-ipi, 24% vivos a los 5 años. ¿Se acuerdan del 2% ese? Hazard ratio 0,77. Yo les decía 0,59, 0,62. Este tiene un poquito más alto el hazard ratio. Vamos a ver en términos de, estos son los PD1 positivos, en términos de histología, el beneficio es para los escamosos y para los no escamosos también. Fíjense acá, se mantiene. Si vamos a ver en términos de hazard, para los sobrevida global no escamosos y sobrevida global escamoso, ingresaban las dos histologías. Sobrevida libre de progresión, que era el endpoint secundario, lo mismo, 12% para nivo-ipi versus 2% para quimio. La mediana de duración de respuesta, como les dije antes, siempre la inmuno, no importa cuál sea el inmuno, cuál sea la quimio que se compara, siempre la mediana de duración de respuesta a la inmunoterapia es mucho más prolongada. Acá también pasa lo mismo. Y entonces este se llevó la aprobación de FDA para PDL1 positivo, pero entraban los PDL1 negativos, que era la parte 1B.
¿Qué pasó? El PDL1 negativo, hazard ratio 0,65. Les fue mejor. ¿Se acuerdan? El otro era 0,77 en los pacientes PDL1 positivo. Entonces, también les dio estadísticamente significativo y mayor impacto de beneficio en los pacientes PDL1 negativos. Y acá lo que se cree que por qué, si uno dice, che, si esto es PDL1 negativo, y parece que el anti-CTLA4 es el que mete la cola acá y haciendo la combinación, porque esto pasa también en otros pacientes que utilizaron el tremelimumab. En otras combinaciones, en otros estudios también van a ver de combinación para PDL1 negativo cuando está el anti-CTLA4 parece haber más beneficio. Así que sobre vida global también el beneficio para PDL1 negativo y nosotros la aprobación acá en Argentina es independientemente del PDL1. Pasó lo mismo también para el beneficio según la histología, pero el que más se benefició, el subgrupo, si analizamos el subgrupos, que nos gustan los oncólogos, PDL1 negativo e histología escamosa, 0,53 de hazard ratio, disminuye el riesgo casi a la mitad, empieza a parecerse más a los estudios de drivers. Entonces, si tenemos que analizar el subgrupo, paciente escamoso con PDL1 negativo, parecería beneficiarse más con la combinación con el anti-CTLA4 con el nivo-IPI en este caso. Lo mismo la sobrevida libre de progresión como objetivo secundario y la mediana duración de respuesta para los PDL1 negativos, lo mismo, mucho más larga, 19 meses de mediana de respuesta, de duración de respuesta, versus 4,8 meses para la rama de quimio. Entonces, este fue como muy innovador en su momento, muy revolucionador, porque a 5 años de seguimiento era el estudio del fase 3 más prolongado, donde eran pacientes que no hacían quimioterapia en primera línea y tenían la combinación del nivo-IPI. Las respuestas se mantuvieron durante más de 5 años, en más del 40% de los pacientes que respondieron, y nosotros participamos y seguimos viendo a esos pacientes que respondieron y siguen en control ya a más de 8 años de seguimiento. Así que esta es otra opción de tratamiento de primera línea en pacientes con enfermedad avanzada. El 9LA es exactamente igual a lo que les mostré recién, el CheckMate 9LA, solo que la rama control es la quimio, como siempre. Hoy ya no es ético hacer un estudio cuya rama control no incluya la inmunoterapia. Y este estudio es nivo-IPI también como el 227, solo que hacen 2 ciclos de quimioterapia. ¿Se acuerdan los primeros estudios que veíamos? Si 4 era mejor que 6 o menos de 4 ciclos. Bueno, había estudios también que con solo 2 ciclos de tratamiento eran no inferior a 6. Así que este también es un estudio positivo que empezó a reclutar un año, siempre viene un año después del 227, del que vimos recién, y también dio en balanceada las ramas y también dio beneficio. Fíjense acá la sobrevida global, el endpoint 0,66, siempre más o menos esos números que manejamos, así que estos son para los pacientes que uno les va a dejar el nivo-IPI, pero vas a tratar 2 ciclos de quimio al principio. Y los subgrupos que más se beneficiaron son los mismos que el 227, los no escamosos y los PL1 negativos también. Entonces, los escamosos, perdón, y los PL1 negativos también. Entonces, otra vez acá el tema del anti-CTLA4 como parte del tratamiento. Bueno, esto es lo que les muestra acá, 0,62. Y mira los hiperexpresores, PDL1 mayor al 50%, hazard ratio 0,66. Esto estamos muy finitos ya, ¿no? Pero bueno, para saber que, ojo con pensar que porque es PDL1 negativo no va a responder a la inmuno, a la doble inmuno responde aún mejor. Lo mismo pasa en términos de sobrevida libre de progresión, duración de respuesta, no importa que se acuerden el número, la mediana, los 19 meses, sino que se acuerden que las respuestas con inmunoterapia son más duraderas que con quimio. Lo mismo se repite con las toxicidades, la piel, la mayor, cuando hablamos de piel, es una piel seca, ya uno lo reporta como una toxicidad inmunomediada grado 1, puede ser, y simplemente le hace poner crema. Pero son las mismas toxicidades, nada nuevo y todo más al principio. Y esto se hablaba mucho también, cuál era el más tóxico. Esto es un slide de David Blanchard del 2020, donde en realidad yo creo que este slide lo que demuestra es que se le tenía como más miedo al anti-CTLA4, pero en términos de toxicidades son todos muy parecidos. Entonces, como conclusión, la inmunoterapia no hay dudas que ha cambiado el tratamiento, el paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón avanzado sin alteración driver. Ya vimos que todas las formas que puede utilizarse. Mucho por hacer a nivel de biomarcadores. PDL1 es lo mejor que tenemos hasta ahora, veremos.
nuevas combinaciones con quimio en estudio, nuevas combinaciones, o sea, yo ahora les mostré el CTLA4 y el PDL1, pero están los anti-TIGIT, los anti-TROP2, hay un montón de otras estrategias de tratamiento para mejorar, y cuya rama control es la quimio con la inmuno, o sea, tiene que tener a la inmunoterapia como parte de la rama control, ya no podríamos hacer un estudio con quimio em, de control. Trabajar en equipo, chicos, no hay otra, ya no existe la oncología patriarcal del sabio del consultorio y qué pasa, no, eso ya no existe, sí o sí en equipo, esto, no sé, a tener relación con el patólogo, a ver la inmunistoquímica del PDL1, otros biomarcadores, trabajar en equipo, armarse el equipo. Y todo esto que nosotros podemos tener experiencia y contar desde el principio, tiene que ver con participar en ensayos clínicos. Y eso estamos muchísimo mejor a nivel ya hasta de idiosincrasia también, pero hay que incentivar a la participación de nuestros pacientes en ensayos clínicos, porque después estamos reflejados, o sea, no estamos repitiendo lo que les pasó a los asiáticos en nosotros, que somos claramente diferentes. Entonces, hay que incentivar con muchos beneficios, incentivar a nuestros pacientes a participar en ensayos clínicos. Bueno, muchas gracias, creo Espectacular, que Lore, comprendí. la charla. No sé si hay preguntas del público. Hola, Eh, sí, Seba, decime. Hola. todo bien. Muy buena clase, gracias. Quería consultarte si vos cambiás tu estrategia terapéutica, si el paciente es fumador o no fumador, estás más inclinado a hacerle inmunoterapia, por ejemplo, si es hiperexpresor como monoterapia o haces todo el combo de triplete, ¿no? Muy buena tu pregunta, porque eso no lo dije. En realidad, yo lo que les muestré hasta ahora son los datos duros, digamos, de los estudios, donde dice PDL1 mayor al 50%. Yo le puedo hacer, por ejemplo, pembrolizumab monodroga. Pero no me fijo solamente el PDL1 como esto. Yo me fijo. Habitualmente, el tabaquismo, los que fuman, el tabaquismo es inmunogénico. Entonces, uno está acostumbrado a ver pacientes, cuanto los que tienen PDL1 muy alto, generalmente son muy fumadores. Pero no es el único biomarcador que yo me fijo. Me fijo el que sigue siendo soberano, que es la clínica, que es si es la enfermedad bulky, si tiene mucho compromiso. Entonces, yo si tengo un paciente, no es que a todos los PDL1 mayor al 50% les hago inmunomonoterapia. Me fijo, si es un paciente que, por más que estaría avalada por los ensayos clínicos, pero lo que me fijo es si tiene mucho compromiso de enfermedad y le voy a hacer quimioterapia más inmunoterapia. Te lo hablo así en general. Si es un PDL1 negativo, la contrapartida del hiperexpresor, y le voy a incluir un anti-CTLA4 en su estrategia. Puede ser un 227, un 9LA. Aunque pudiese, digamos, por resultados, podría elegir cualquiera de los estudios que les mostré. Después de la experiencia de cada uno. Si es un escamoso PDL1 negativo y le voy a hacer, y lo comparto con el paciente en los datos, es un 9LA, o sea, un quimio con nivo-IPI o nivo-IPI, o sea, pero nos fijamos en la clínica, en el PDL1 y nos seguimos fijando en la histología para la toma de decisiones. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Lore, yo te quería preguntar porque la verdad que los estudios son espectaculares y son resultados bárbaros. El tema es que después cuando uno va a la práctica diaria habitual empieza a ver cosas que lo ponen nervioso por la falta de acceso de los pacientes. Recién antes del curso estaba haciendo una consulta con un paciente de una obra social que la obra social le contestó que solamente daban la inmuno si el PDL1 era más del 50%. Claro, claro. Y no es que no tenía ninguna cobertura, digamos. En ese caso, ¿qué forma ves vos de que esos pacientes puedan acceder a tratamientos y más allá de andar y romperle la obra social, que Sí, muchas obvio, veces es sí. difícil? Sí. Bueno, esto que dice Lucho pasa, y una cosa yo no toqué ese tema, bueno, pero es el acceso, esto es en un mundo ideal, esto que yo les mostré, pero bueno, no sé si esto está bien decirlo, pero es la realidad. Esto también, ingresar a ensayos clínicos, vos te aseguras de que el paciente la rama control, si le toca la rama control, le cubre todo, va a recibir la quimio y la inmuno, no debería ser así.
trabajar en equipo incluye eso también, tener redes de derivación, de decir, bueno, si vos, Lucho, tenés este protocolo, tenés alguna forma de acceso, porque ese paciente, ya les mostré, PDL1 negativo, hazard ratio 0,55, o sea, disminuye el riesgo de muerte casi a la mitad hacer un tratamiento de quimio con inmuno, de hacer inmuno del anti-CTLA-4, y el auditor lo que está diciendo, PDL1 mayor al 50%, o sea, yo no sé si es desconocimiento o es económico el asunto. Yo creo que es un poco las dos cosas, económico seguro y también antes había puntos de corte del 10% para algunas obras sociales. Yo creo que ahí son tratamientos todos muy onerosos, que yo lo que creo es que ahí el ensayo clínico te ayuda en vida real. Como decimos nosotros, esto es vida real y bueno, pero sí, tenemos que mover cielo y tierra para, dentro de lo posible, para que el paciente pueda recibir inmunoterapia en la primera línea, obviamente si no hay ninguna alteración driver, ¿no? Bien, y después la otra pregunta que te quería hacer más de tu práctica del día a día, por ahí nosotros tenemos la suerte de en 7, 10 días tener los resultados de un panel genético, por más que sea corto, por ahí en una semana, 2 semanas como mucho tenemos esos resultados. Por ahí si uno está en el interior o en un hospital público, que el paciente vaya a buscar el taco, se demora mucho. ¿Qué opinas de la estrategia de empezar con quimio y después ver si agregas inmuno o si tratas el driver? ¿Qué opinas de eso en un mundo real, digamos, no en el mundo Obvio, ideal? en el mundo real, obvio, sí, totalmente. A ver, yo después como en la vida, esto aplica a todo como en la vida, después uno hace lo que puede. Nosotros para poner inmunoterapia a un paciente, tenemos que saber que no tiene una alteración driver, que no es un EGFR mutado, que no sea. La quimioterapia, hasta hace pocos años atrás le poníamos la quimioterapia y si el paciente respondía y te enterabas que era un EGFR, no se lo cambiabas. O sea, mientras tanto, ponerle quimio mientras espero los resultados es una opción, no inmuno, no inmuno. Sí le puedo poner la quimioterapia y esperar. No es el estándar, no es lo que dicen los ensayos clínicos, pero es la vida real. Viste, como también quimio radio concurrente, el estadio 3 y que vos decís, bueno, se demostró que no da beneficio hacerle quimioterapia de inducción y después quimio radio, pero también se demostró que en muchos países, Argentina incluida, uno hace el ciclo de inducción de quimioterapia hasta que le aprueban la radioterapia y todo. Entonces, bueno, son cosas que se hacen, pero uno debería esperar, pero sí, que empezar con la quimio hasta tener el resultado. Bien, Lore, no sé si muy alguna... buena tu presentación. Recién nos contabas en Gracias. el Empower 150 que del beneficio del triplete sumado a TESO. Hoy en día, en lo que es primera línea, ¿hay alguna característica o biomarcador que a vos te haga poner a mesa y decir, bueno, este paciente capaz que le pondría beba? Mirá, re buena la pregunta porque cambió. Yo, si me lo preguntabas no, hace 2 años, yo te hubiese contado una cosa, la Lorena del 2024, otra cosa. En ese estudio, el Empower 150, había entrado 100 pacientes, ciento y piquitito, de pacientes EGFR mutados. Eh, Después se enmendó y no dejaron entrar más pacientes. Pero en esos pacientes se había visto un beneficio. Entonces, ¿qué decíamos? Si el paciente tiene una mutación del EGFR y podía ingresar, era la opción quimioinmuno, quimioinmuno con atezo y el beva. Hoy ya sabemos que no, que los pacientes con alteración driver, EGFR mutado en este caso, los EGFR mutados hay que ir por otra vía, o sea, pero no la inmunoterapia. Eh, Hoy si vos me preguntás a qué paciente yo utilizo el Empower 150, con honestidad en mi práctica diaria no lo uso, porque es un esquema más tóxico. Ya el taxano, el paclitaxel es tóxico. Los taxanos son tóxicos. Te hacen caer el pelo, todo más el antiangiogénico, más la toxicidad del anti-PDL1, no lo uso. Yo uso las combinaciones, lo que más uso, que creo que es el Kino 189, que es carbo, pemetrexed, pembro, o con los anti-CTLA4 para los negativos. Pero si vos me preguntas,
Antes también te decían, bueno, los pacientes con metástasis hepáticas o los pacientes con metástasis cerebrales, pero después en vida real no veo gran diferencia. Así que la verdad que no es algo que utilice en la práctica. Gracias. Gracias, Lore. Ahora vamos con la segunda charla, que está a cargo del doctor Caen. Diego, no sé si quieres compartir tu pantalla. ¿Cómo les va? Eh, Hola Lore, ¿cómo estás? Hermosa Hola, charla. Diego, ¿cómo andás? Bien, muy Gracias. bien. Yo, antes de empezar la charla, quiero decir que como en la vida real estoy con mis hijos en mi casa hoy de niñero, entonces puede pasar que en algún momento de mi charla aparezca el más chico, algo, nada, no se pongan nerviosos, son cosas que pasan. Lo digo por las dudas, porque eso me suele... No, no me pasa nunca, pero este viernes me pasa. Pero bueno. Dicho eso, voy a presentar. Sumás punto, Diego, sumás punto con Sí, eso. sí, está bien. Muy Vos sabés que bien. estoy Padre en eso, vos sabés presente. que es todo un tema eso. ¿Se ve ahí la eh, presentación? no, se ve el Zoom. Mm. A ver qué pasa. Mientras los resuelves, bueno, el doctor Caen hasta hace un par de semanas era el presidente Ahí está. de la asociación. Él es oncólogo clínico, director del Centro de Investigaciones Riojano, y especialista en cáncer de pulmón, y nos va a dar la charla de células pequeñas metastásicas. ¿Se ve ahí? Perfecto. ¿Sí, se ve? Bien. Sí, sí. Bueno, cualquier cosita vos me cortás o me avisás, pues yo no los voy a estar viendo en la primera, bueno, en la presentación. La idea es hablar de células pequeñas. Lo que me pidieron es hablar de células pequeñas avanzado, primera línea. Hablaré un poquitito de localizado, 2 o 3 términos localizados para poder entender y poder poner en contexto. Y posteriormente hablaremos de la primera línea de células pequeñas y después hablaremos muy cortito, les haré un pantallazo de las escasas opciones terapéuticas en la práctica clínica de pacientes progresados a primera línea en células pequeñas, pero el gran abanico o en la cantidad de medicación y de protocolos que ya tenemos en marcha para estos tipos de pacientes. 2 palabras de localizado para poner en contexto, entender células pequeñas. Recién ha hablado a Lore de células grandes, probablemente vean muchos más tumores de células grandes que de células pequeñas, pero son un 15% de los pacientes, con lo cual aparecen, hay que tener buena anatomía patológica, lo de siempre, porque hay que diagnosticarlo, pero son un 15% de estos tumores. Entender que son tumores de alto grado, con atipía, con mucha diferenciación neuroendocrina. Entender que rápidamente, o sea, que son muy sensibles a un primer tratamiento, pero que rápidamente vuelven a progresar o progresan. Son sensibles a la radioterapia, pero pueden recurrir en forma rápida. Y después cambiar el chip del TNM, digamos, que un poco siempre estamos, y entender que son las pequeñas, cambia un poco esta clasificación y entonces vamos a hablar de tumores de células pequeñas localizados, que son aquellos confinados a un hemitórax y región de ganglio de ese hemitórax, y por otro lado, los extensivos o estadios avanzados, que son más allá de ese hemitórax con metástasis o en ganglio contralaterales o en órganos a distancia, ¿no? Y un poco todo el tratamiento se basa en si es estadio localizado o estadio extendido, ¿no? Y eso lo vamos a referir. Fíjense en como punto de partida dónde estamos, ¿sí? Porque la verdad es que es súper pobre los datos que teníamos y hasta hace muy pocos años teníamos una pobreza de datos en ciudades pequeñas que realmente era bastante deprimente. Hoy en día tenemos mejores resultados, pero bueno, la realidad es que si uno ve incluso los localizados a 24 meses eran solamente el 20%. Obviamente en enfermedad avanzada eran mucho menos, ¿no? Esto ya van a ver, porque incluso hay novedades en localizados, que lo voy a nombrar por arriba, porque creo que hay novedades que impactan en la práctica clínica, pero bueno, ha avanzado, por suerte ha logrado mejorar, y este número que ustedes ven hoy en 6, hoy tenemos a 60 meses un 12%, 11%, 13%, cuando teníamos hasta hace tiempo atrás, a 24 meses no llegábamos al 7%.
Nada, solo voy a decir delimitado esto, un tercio de los, o sea, la mayoría de los pacientes se van a presentar como localizados, ¿sí? Porque son tumores centrales, con mucha sintomatología, el paciente realmente empieza a tener hemoptisis, tos, y realmente son tumores, digamos, como más del mediastino, para que ustedes lo entiendan. Tiene una excelente respuesta a la quimio y radioterapia, pero muy poquititos logran ser largos sobrevividores, tienen alta tasa de recaída local y tienen alto riesgo de hacer metástasis a distancia, y de esa metástasis a distancia el cerebro es un punto a cuestión, y ahí entraremos en una discusión de lo que es la irradiación profiláctica del cerebro. Bueno, hay temas interesantes para discutir ahora. No todos tienen acceso al PET, espero que sí, pero bueno, la realidad es que si el PET hoy puede realmente cambiar el estadio de un cáncer de pulmón de células pequeñas hasta un 15%, ¿no? Es un número realmente elevado, realmente alto para saber si es local o extendido. Lo que también es cierta que las últimas guías que son del 2021, no en cambio de células pequeñas, hablan que el PET es opcional, ¿no? Pero bueno, la verdad es que uno en la práctica clínica, en la medida que lo tenga en forma accesible, el PET debería estar, o aconsejamos el PET, así como aconsejamos, o eso es más obligatorio, la resonancia magnética del cerebro. Bueno, el PET cada vez es más mandatorio en la estadificación del cáncer de pulmón en general, y en particular en este caso de células pequeñas. En tratamiento sistémico localizado, la verdad que el tratamiento estándar es el cisplatino, ¿sí? Y ese cisplatino con etopósido, con radioterapia a nivel torácica. No hay cambios de este tratamiento sistémico en los últimos 20 años, hasta que no hay terapia target, ¿sí? Se lo digo así claramente, hoy en día no hay una terapia target para localizados. Lo que sí ha cambiado un poco estos últimos años, o este último año, o estos meses, es un estudio, esto es localizado, no es metastásico, es localizado, que es el estudio Adriatic, que es un estudio de durvalumab, de consolidación en pacientes que no, o sea, hicieron su quimio y radioterapia convencional, platino topósido más radioterapia torácica, se espera un tiempito, se ve que no progresa, ya tienen estabilidad de enfermedad o respuesta, y se hace mantenimiento de durvalumab. A ver, bastante similar con sus diferencias a lo que es el estudio Pacific en células grandes, ¿no? O sea, es mantenimiento versus control. Y por supuesto que en este trabajo, que es el de ESMO, también hablaban del régimen de irradiación profiláctica, todo un tema, ¿no? Que lo hablaremos más al final. No, digo esto porque el estudio Adriatic es positivo, es un estándar terapéutico, todavía no accesible a lo mejor en Argentina, o el tema de acceso. No tengo bien claro si está aprobado por ADMAT o no, pero bueno, esto va a llegar, a mi entender, y se va a colocar en la práctica porque ha cambiado del estándar a nivel mundial. Y la realidad es que durvalumab, después de quimio, radioterapia, en aquellos pacientes que hayan mostrado respuesta o estabilidad, no aquellos pacientes que hayan progresado, muestra curvas superiores, incluso curvas de hazard ratio que no llega al 1, o sea, con intervalos positivos en sobrevida global, en el mantenimiento de durvalumab después de esto. Y esto es todo lo que digo de localizado. Me voy avanzado y me meto bien en avanzado, me meto en la primera línea de células pequeñas de extensivo, ¿sí? De cáncer de pulmón, células pequeñas avanzados. Muestro esto para ver un poco la historia. Como decía Lorena, la historia es importante entenderla, sobre todo cuando uno está iniciándose en la oncología o en la residencia como ustedes, porque la verdad es que veníamos con quimioterapia convencional, con un esquema muy usado que es platino topósido, otro esquema menos usado pero de bastante igual eficacia, que era platino irinotecan, ¿sí? Yo cuando justo hacía mi pasantía con el doctor Rosell en Barcelona, usábamos mucho platino irinotecan, y en Argentina usábamos mucho, se usaba mucho platino etopósido, pero yo de verdad eran dos tratamientos pobres igual, ¿no? Pobretones en cuanto a su PFS, y ni hablar en sobrevida. Hasta que desde el año 2018 más o menos, creo que es el primer trabajo, este estudio que es el IMpower 133,
avanza con una rama de carboplatino etopósido versus carboplatino etopósido atezolizumab 2019. Fíjense, o sea, la primera inmunoterapia dentro de células pequeñas, ya usábamos la inmunoterapia en no células pequeñas, y luego el estudio Caspian, que es el estudio de platino etopósido versus platino etopósido durvalumab. Y esto es lo estándar hoy en primera línea de cáncer pulmón célula pequeña. Quimioterapia más inmunoterapia. Ahora vamos a hacer la diferencia, ya sea atezolizumab o ya sea durvalumab, ¿no? Nada, ¿de dónde venimos? Preinmunoterapia, muchos estudios, todos con quimioterapia, todas con sobrevidas realmente malas, ¿sí? Con lo cual, por eso la buena noticia de la inmunoterapia en primera línea. Discusiones que a mí me parecen un poco antiguas, qué platinos usamos, carbos, usamos cis. La realidad es que, por lo menos en células pequeñas, no digo en otras patologías, y generalmente en pulmón no hay una diferencia entre cisplatino y carboplatino. Esto es una diferencia que se podrá dar en otra patología, pero que en cáncer de pulmón no hay diferencia. Sí hay un esquema en avanzado, pero que no está asociado ahora a los estándares de primera línea, que es el irinotecan. Yo la verdad he tratado muchos pacientes con platino y irinotecan. La verdad es que si uno veía la diferencia con platino etopósido, había eficacia similar, que con sobrevidas similares, con PFS incluso un poquito mejor en lo numérico, con menos pacientes dentro de los estudios, pero bueno, era un esquema que se utiliza indistintamente si vamos a usar quimioterapia sola, que hoy tendrían que ser muy poquitos pacientes, salvo el acceso, a excepción del acceso, pero digamos, hoy es también un esquema que podría ser utilizado. Este es el algoritmo terapéutico hoy de células pequeñas. Obviamente, el performance sigue siendo una toma de decisión como en la oncología en general. El cáncer de pulmón sigue teniendo mucha importancia, y hoy el tratamiento estándar es asociar quimioterapia de platino más etopósidos a atezolizumab o platino etopósido más durvalumab. Estudio IMpower 133, estudio Caspian, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si no se puede usar inmunoterapia o no hay acceso, bueno, ya los esquemas de quimioterapia convencionales. Y después, nada, vamos a hablar un poquitito de estas dos primeras líneas sobre todo, y después vamos a hablar un poquitito de algunos puntos a discutir, que son si en avanzado hacemos consolidación con radioterapia a nivel torácico o hacemos PCI, ¿no es cierto?, o vigilancia con resonancia magnética. PCI es irradiación craneal profiláctica, ¿no? Nadie se pone de acuerdo, ya les digo que va a ser muy complicado, y yo les dejo un mensaje final de qué hacer, sobre todo con PCI. No hay biomarcación. Listo, punto. Chao. Se acabó la discusión. Hasta el día de hoy, en células pequeñas, no existe un biomarcador que seleccione qué paciente tratar de una forma y qué paciente tratar de otra. Absolutamente en deuda. No hemos logrado que el PD1 demuestre, no hemos logrado TMB, no hay biomarcador más que la histología y el diagnóstico histológico para células pequeñas. Muchos estudios, no todos positivos, muchos estudios negativos. Los dos primeros estudios que pueden ver adelante son en rojo, son los estudios positivos. IMpower 103, estudio Caspian. Diseño idéntico, digamos, prácticamente. La diferencia si usamos platino, carboplatino, si nos dejaban usar cisplatino o no, pero la realidad es que el estudio era diseñado en fe avanzado, que no se habían tratado previamente, que tenía que tener, digamos, performance 0,1, no tratado con esteroides, y eran tratados a platino etopósido 4 a 6 ciclos. En realidad hay un protocolo que solamente permitió 4, y después voy a hablar algo de los ciclos de quimioterapia en personas pequeñas, porque no es exactamente el mismo concepto que tenemos de no células pequeñas. Y platino etopósido, digamos, más inmunoterapia, ¿no? Y después mantenimiento con inmunoterapia. Este era el esquema. Este era el primer estudio, el estudio de atezolizumab, el IMpower, con los criterios de inclusión, 400 pacientes. Recuerden que son el 15% nada más de las células pequeñas, con lo cual siempre van a haber estudios de células pequeñas de menor número que los acostumbrados a ver en células grandes.
4 ciclos de inducción, atezo más quimio. Aquí solamente se permitía usar el carboplatino en el estudio el Empower versus carboplatino etopósido. Mantenemos con atezolizumab hasta progresión o pérdida del beneficio clínico. O sea, realmente era atezolizumab forever, ¿no? Hasta que haya toxicidad o pérdida o progresión. Como los estudios de Roche que nos tenía acostumbrado últimamente, con coprimario endpoint, digamos que era sobriedad global y PFS evaluado por el investigador. Claro, no son las curvas de no células pequeñas, ¿no? Esto ténganlo claro, son curvas de células pequeñas extensivas, por eso empezamos diciendo qué PFS había, qué números había, pero bueno, ahora los números son estos. El estudio Empower hizo su evaluación a los 12 meses. Esto mostró un hazard ratio de 0,70. Recuerden que el hazard ratio probablemente sea el valor estadístico más significativo porque ve la totalidad de la curva y no ve la mediana solamente. ¿Sí? La mediana es el punto del 50% en los pacientes que están recaídos o muertos, de acuerdo a lo que estemos midiendo, pero esa es la mediana. La hazard ratio te mide la totalidad de la curva desde un comienzo hasta un fin, y recuerden también que la inmunoterapia, el beneficio de la curva casi siempre está al final y no al principio, ¿no? Entonces, nada, esto muestra una diferencia más al final de la curva que al principio. Después se cortó aquí el estudio, pero después se hizo un estudio de seguimiento de vida real que ahora lo voy a nombrar y se pudo seguir evaluando los pocos pacientes que habían quedado. Pero bueno, hazard ratio de 0,70, intervalo de confianza hasta 0,91, con lo cual es un estudio estadísticamente significativo, clínicamente significativo. Hay valores de ESMO que hablan de que todo hazard ratio por debajo de 0,80 es un estudio que también, aparte de ser estadísticamente significativo, es clínicamente significativo. Este estudio, digamos, se cortó en el 2020 y lo que se hizo es como un re-enroller, digamos, a un estudio de vida real, que están muy de moda, el estudio Umbrella, que era un estudio de extensión, solamente con 18 pacientes pudieron volver a reclutar en esos pacientes que se mantenían con atezolizumab, y se hacía un seguimiento de sobrevida global. Interesantemente, en ese pequeño grupo de pacientes teníamos un seguimiento a 5 años, 60 meses de 12%, ¿no? O sea que en cáncer de pulmón, células pequeñas, extensivo, avanzado, era impensado ver un paciente vivo a los 5 años, y este atezo empieza a mostrar que puede haber valores de hasta el 12% de pacientes vivos a 5 años, ¿no? Realmente esto es una curva o un número final que sorprende, y sorprende la meseta final, ¿sí? Pareciera que los pacientes que llegan a eso o que sobrepasan eso realmente parecen que podrían estar, digamos, no digo curados, pero bueno, con una larga sobrevida por lo menos, porque se aplana bien la curva. Como digo siempre, porque gracias a Dios tengo una charla que no tiene prácticamente ningún que hablar con nada de los laboratorios, la competencia de atezo en zonas pequeñas es el durvalumab, es Caspian, ¿sí? Astra versus Roche. El estudio Caspian es muy similar, probablemente no en su diseño, porque había 3 ramas en ese momento cuando inicia el estudio. Nosotros participamos del Caspian y pudimos reclutar pacientes del Caspian. Veníamos también de células pequeñas en donde Astra ponía mucho el tremelimumab, que era un anti-CLA4, vendría a ser, a ver, el ipilimumab de Bristol, bueno, era el trime de Astra, creo que no le fue igual que IPI, pero bueno, este estudio tenía 3 ramas, Durva más platino etopósido, Durva treme más platino etopósido y platino etopósidos. Y acá, en la rama estándar, se permitían 6 ciclos de quimioterapia, ¿no? Esto lo dejo para el final. Y obviamente que era opcional en la PCI. Bueno, y los pacientes se podían mantener con durvalumab, estudio claro en su endpoint, que era solamente sobrevida global. Acá están los datos de atezo, aquí están los datos Caspian de durvalumab. Fíjense en la mediana de sobrevida de atezo 12.3,
la mediana de sobrevida de durvalumab 13.0, y después hay otros estudios que dieron negativos, sobre todo el KEYNOTE 04, que era con pembrolizumab, ¿sí? Estudio que no mostró, mostró medianas cortas, digamos, sobre el global, no significativas, y terminó siendo un estudio negativo. Y aquí, bueno, volvemos a decir lo mismo, ¿no? No todas las inmunoterapias son iguales, claramente. Cuando empezamos pensamos que eran similares. Bueno, claramente no estamos frente a la misma, no son las mismas drogas, son drogas diferentes, actúan en forma diferente y vemos resultados diferentes. Diferencia de lo que hoy se puede utilizar en la práctica clínica, porque fíjense en toda esta parte de la tabla, nada de esto podemos usar, nada de esto, digamos, está aprobado aún, pero bueno, IMpower 133, Caspian, pacientes, el Caspian realmente tuvo 3 ramas de tratamiento, tenía muchos más pacientes, atezolizumab, durvalumab, carboplatino para el IMpower sí o sí, carboplatino y cisplatino se permitía para el Caspian, los dos con etopósidos, 4 ciclos, se permitía en el Caspian también 6 ciclos, y estaba permitido o no, de acuerdo a lo que el investigador decidía, si hacía profilaxis o no en el central, y hasta un 17% de asiático y un 15% de en Caspian. Con lo cual, fíjense en que son bastante similares en su diseño las dos opciones terapéuticas que ustedes tienen el lunes, siempre y cuando haya acceso para tratar sus pacientes con células pequeñas. Si uno ve la diferencia, ateso, tasa de respuesta, la verdad que la inmunoterapia no muestra una tasa de respuesta importante, porque bueno, la quimioterapia en las células pequeñas responde, ¿sí? Y uno ve que los pacientes responden bien, se pone contento, pero después progresan. Por eso esta idea de la inmuno en el final es súper alentadora y súper buena en células pequeñas, porque todos los pacientes, o bueno, casi 60, como ven ahí, 60, 60 y pico por ciento de pacientes, te responden a una primera línea. Recuerden que un EGFR también te responden 60%, 70%, o sea que son atribuibles a la terapia driver, si se quiere, la quimioterapia convencional de platino etopósito. Las PFS pobre, obviamente, y la sobrevida en meses, pobre, pobre, pobre. Estas son las dos curvas, porque si uno las pone, aunque no hay que comparar, la verdad que no tienen tanta diferencia, y uno ve que a los 12 meses está bastante similar los datos de mediana, ¿sí? Fíjense en el hazard ratio de durvalumab 0,73, tampoco un intervalo que llega a 1, ¿no? Esto es realmente datos de sobrevida global interesantes, positivas, tanto con atezolizumab como con durvalumab. Y después, nada, un número de estudios absolutamente negativos, que la verdad no tiene sentido hoy nombrarlos, pero bueno, como ustedes están en formación, entiendan que va a haber muchos estudios positivos y también va a haber muchos estudios negativos que también los irán aprendiendo y los irán descartando. Las curvas de todos los estudios están, bueno, nada, me parece que no tiene mucho sentido hablar sobre eso. Quiero que sepan que hay hay un intento de colocar clasificación molecular en células pequeñas, hay un intento en los cuales se clasifican en 4 subtipos, también de acuerdo a inmunohistoquímica, también a nivel de test sobre todo de ARN, y hay un subtipo que sería más sensible a la inmunoterapia. Entonces, en trabajos retrospectivos sobre el IMpower se vio con este test en datos de sobrevida, el IMpower 133, y se vio que este subtipo inmunológico podría ser de mejor impacto en su tratamiento, pero esto tiene nulo impacto en la clínica actual, ¿no? Con lo cual, se lo digo, como para que sepan, no sabremos qué pasará con esta investigación, pero esto hoy no se hace en la práctica clínica y no tiene ningún impacto en el consultorio de ustedes del día lunes. Hay sobre esto varias cosas, varios datos, pero bueno, no hay mucho más. Algunas cositas o algunos comentarios sobre la quimioterapia, platino etopósito, largos sobrevividores, de vuelta, ¿no? 3 años en Caspian muestra 17.6% de pacientes con sobrevida global, ¿sí? De vuelta, fíjense en cómo se aplana la curva al final, o sea, claramente la inmunoterapia actúa allá al final. El estudio Adriatic
me vuelvo localizado, perdón que lo saque de un lugar a otro, pero bueno, voy a la Dratec y entonces veo, claro, en localizado tiene lógica que Durva haya funcionado en la consolidación, porque Durva es una droga que ha demostrado en consolidación servir. Bueno, esto sucede en células pequeñas y la verdad que es una muy buena opción. Fíjense, incluso en estudios negativos vio qué pasó con los pacientes a larga data y fíjense en el estudio negativo de Pembro, ¿sí? Porque bueno, las curvas fueron muy juntas en todo momento y puede ser que acá haya críticas sobre el estudio, pero fíjense que hay un dato interesante en 36 meses de pacientes que parecen ser. A lo mejor fue más un mal de diseño que realmente Pembro no tenga función sobre células pequeñas, o a lo mejor, nada, pero por ahí puede pasar, ¿no? Pero empezamos a ver que hay pacientes vivos a largo tiempo. Y lo mismo pasó con el estudio Imbrella, que era la continuación en vida real, digamos, de aquellos pacientes que habían estado en Empower. Sí, poquitos pacientes, no lo niego, pero bueno, nada, muestra bastante similitud que podemos hablar de que el cáncer de pulmón en células pequeñas está mostrando un pequeño porcentaje, pero un porcentaje importante que antes no existía de pacientes vivos a tiempos, a mucho tiempo. Lo dije en un momento, está estudiado todo esto, por supuesto que está estudiado TMB, por supuesto que está estudiado PDL1, tanto en el estudio Caspian como en el estudio Empower. Chao. No existe biomarcador ni con Atezo ni con Durva en células pequeñas para seleccionar los pacientes. Seguimos seleccionando por el estadio, la clínica, pero no hay un biomarcador que seleccione, no hay TMB, no hay PDL1, no hay bajo ninguna excepción. Puntitos a discutir: quimioterapia, esquema, ¿sí? Hoy el esquema seleccionado es platino topósido, platino inotecan no fue comparado con inmunoterapia, probablemente por su perfil de toxicidad, con lo cual hoy ustedes tienen que usar platino topósido. Quiero hablar algo de tiempos de quimioterapia y sí algo de lo que es profilaxis de sistema nervioso central. La quimioterapia en combo prácticamente en todos los estudios se usaba 4, 6 máximo, ¿sí? Hay algunos estudios que podían llegar a 6 los pacientes. La realidad, bueno, nada, lo dije hace un ratito. Olvídense en la discusión de cisplatino o carboplatino entre sí o combinados entre sí. En el estudio que se permitió que el investigador seleccione si quería usar cisplatino o si quería usar carboplatino, que es el estudio Caspian, no se vio diferencia si el investigador decidía usar cisplatino o si el investigador decidía carboplatino. Con lo cual, sáquense en el tema de si vamos a usar cisplatino o carboplatino, pero bueno, recuerden que Atezo fue hecho con carbo solamente, ¿no? Entonces, si la decisión va a ser un Empower, en esto hay que entender que hay que tener cierta flexibilidad, pero hay que ser lo más prolijo posible a los estudios clínicos. Interesantemente, me pareció siempre este dato interesante, pocas veces lo pude decir porque no hablo mucho, yo las pequeñas en los congresos, pero me pareció muy interesante este estudio que se hizo justamente por los italianos de atezolizumab, de vida real, ¿sí? De base de datos de vida real, de un trial que se llamó Maurice, en donde veía qué pasaba en los pacientes que hacían inmunoterapia, pero que en la vida real muchos oncólogos hacían 5 o hasta 6 ciclos de quimioterapia con inmunoterapia, ¿no? Con atezolizumab. Interesantemente, ellos evaluaron y defienden que los cursos de quimioterapia en células pequeñas pareciera ser más 6 que 4, y como dijo recién Lorena, no hay ninguna duda que en no células pequeñas hay que hacer 4, pero sí hay duda para mí que en células pequeñas no haya que hacer 4 y no haya que hacer 6, ¿sí? Porque hay algunos datos como este y otros datos en donde pareciera que extender a 6 la quimioterapia, que no afecta tanto, digamos, hacer 2 ciclos más la inmunoterapia, mostraría curvitas un poco mejor, y en esto cada mejoría puede ser importante, ¿no? De hecho, si uno ve bueno, después por supuesto le puedo pasar la presentación como para que la tengan. Se la puedo pasar a la gente de Binomio, se la puedo pasar a Luis, pero bueno, van a ver, digamos, cómo de 4 a 5 la PFS va casi a 14 meses versus si hacías 4, ¿no? Me parece que es un dato interesante, no sumamos costos
con hacer 6 ciclos en vez de 4. Nosotros hoy en la práctica clínica estamos haciendo 6 ciclos, el paciente tolera, por supuesto, y venimos muy bien. Nosotros nos vamos a 6 ciclos de quimioterapia en células pequeñas, nunca en no células pequeñas, no confundir qué son, ¿no? Entonces, opinión, y esto es una opinión personal, nosotros hacemos hasta 6 ciclos de quimioterapia o intentamos llegar a los 6 ciclos de quimioterapia más inmunoterapia. Otra discusión, se discute mucho en comité de tumores sobre las pequeñas, se discute mucho, no la primera línea, porque la primera línea o seleccionás ATES o seleccionás Durva y empezás, digamos, ¿no? Entonces, en eso no hay discusión, la discusión pasa así, si el paciente responde bien, ¿qué haces? ¿Lo operás? ¿Lo mandás irradiar el tórax? ¿No lo irradiás? Bueno, hay mucho sobre esto, la verdad que hay algunos datos que en pacientes bien seleccionados uno podría aumentar la sobrevida al año o la PFS del 24% cuando es torácico a 7%, o lo que, bueno, ya vos. Perdón, disculpa. Y al año, como pueden ver acá, ¿sí? Y fíjense en la curva de torácicos versus control. Otra gran discusión es de irradiación profiláctica craneal, ¿sí? En pacientes extendidos. Venimos con datos de hace muchos años. Este estudio es del año 2007, con lo cual acá no había inmunoterapia, y eso es lo que hoy se discute, si con los nuevos esquemas de tratamiento esto tiene un rol o no. Pero la realidad es que en los primeros estudios, o hace muchos años, se veía que la irradiación profiláctica con los tratamientos convencionales que teníamos generaba un beneficio de irradiación versus control y, digamos, de disminuir la probabilidad de metástasis en los primeros 24 meses en forma significativa, ¿no? El primer año, 14% para los pacientes que hacían radioterapia versus 40% lo que hacían control. Claro, 2007, ¿cómo controlábamos? ¿Cada cuánto controlábamos? ¿Con qué controlábamos? Sí, hoy esto es sumamente controversial, y probablemente si le preguntan a 2 o 3 oncólogos, no le conteste exactamente lo mismo. La realidad es que empezaron a salir muchos datos de vigilancia con resonancia magnética cada 3 meses, con la calidad que hoy tiene una resonancia magnética, y se empezaron a ver que la sobrevida no hay diferencia. O sea, la realidad es que hoy, si uno quiere hacer radioterapia profiláctica, es un tema, acordarse que la radioterapia profilaxis es una radioterapia holocraneal, con defensa o no del hipocampo, pero es una radioterapia holocraneal, con lo cual pensar que si le estás haciendo inmuno y tener la suerte de entrar en ese 12% de atezolizumab, o a los 36 meses, que son los datos que tenemos del Caspion, de ese 17% con durvalumab, podés empezar a tener efectos secundarios en el central. Recuerden que la profilaxis craneal es cuando el paciente no tiene metástasis cerebrales, ¿no? El paciente es libre de metástasis cerebrales, ¿no? Aquel paciente que tenemos que tratar de metástasis cerebrales. Con lo cual, pareciera que el control hoy es la tendencia más actualizada. Nosotros es lo que estamos haciendo hoy, control con resonancia magnética cerebral. Hay estudios, ¿sí? Hay estudios randomizados que intentó evaluar. Hay un estudio, el de Ortiz, hay un estudio japonés. Ahora le voy a mostrar los datos. La verdad que los datos son también medio dudosos, pero bueno, quimioterapia 4 o 6 ciclos. Los pacientes que no responden directamente no se discute, y aquellos pacientes que responden, porque esto es un tema importante, si un paciente progresó, la verdad que tiene poco sentido hacer profilaxis. Se randomiza a PCI versus no PCI, un estudio japonés muy similar, ¿sí? En los pacientes que respondían se permitía hacer PCI, pero acá también se permitía hacer seguimiento con resonancia magnética cada 3 meses. Fíjense en la data, ¿sí? La data muestra, digamos, que los pacientes que no hacen PCI versus lo que hacen PCI, pareciera también haber algún beneficio a 12 meses, pero esto no impacta en sobrevida global. O sea, si yo hago resonancia magnética y detecto la lesión, la trato y el paciente no va a tener un impacto en sobrevida global en aquellos pacientes que no hacen PCI. De hecho, aunque no sea significativo, la curva de no PCI está por encima de PCI en sobrevida global, ¿no? Esta curva, a mi entender, es bastante significativa para intentar llevar a los pacientes a un control, obviamente, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando tengan acceso a resonancia magnética. Nosotros, como le debe pasar a muchos de ustedes,
trabajan en el interior, los pacientes pueden ser de muy lejos y tal vez no puedan. Pero bueno, entender que si uno controla, no impacta en la sobrevida global sobre la PCI. Nada, no les voy a decir esto, estudios sobre una cosa o sobre otra cosa, no. La mayoría de los estudios nuevos, como el Empower o el Caspian, muy poquitos pacientes hicieron PCI. O sea, esto era a elección del investigador, entiende, el investigador principal es de primer nivel de todos los centros, no éramos solamente nosotros de La Rioja, sino primer nivel, y si bien es cierto, se dejaba que el investigador lo seleccione o no, claramente hubo poca selección de PCI, ¿no? Esto les muestra también lo que sucede. Les voy a dejar las guías, ¿sí? Las guías de lo que hay de PCI en localizado, porque es otra discusión. No quiero entrar en esa discusión porque no era el tema, pero bueno, se los voy a dejar. Y están las guías de avanzado, que también es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, tampoco se juegan y te dejan, en realidad lo que hacen las guías es dejarte las opciones de resonancia magnética o de PCI a decisión del investigador, ¿eh? Tema interesante o importante saber la edad del paciente, ¿no? Porque la edad del paciente es más o menos 75 años, podría ser un criterio. De hecho, lo que concluyen las guías es que, nada, vos podés hacer PCI o vigilancia con resonancia magnética cada 3 meses, es óptimo. Los pacientes con metales cerebrales obviamente deben ser tratados, ¿sí? La consideración torácica, la radiación debe ser considerada en pacientes muy recomendados, muy seleccionados y llegar por lo menos a 54 Gray, ¿no? O sea, probablemente también la radiación torácica sea un tema a discutir en comité. Para terminar, lo importante, el objetivo de la charla, porque lo que viene después es muy cortito y hablo un poquitito de qué hacemos con los pacientes progresados y hacia dónde va la oncología. Hay que combinar 2 drogas con quimioterapia, ¿sí? Platino más etoposide es una opción, sobre todo si vamos a ver inmuno. Claro, platino, etoposide con inmunoterapia es lo ideal. 4 a 6 ciclos, más de 6 tampoco. Lo real es que los cursos con Atezo y con Durva hicieron 4 ciclos. Full quimioterapia, ¿sí? Hay que tratar de llegar a eso, no lo mostré, pero hay curvas de que las dosis de quimioterapia son muy importantes, ¿sí? La dosis de carbo AUC5, platino de 60 a 80 miligramos y etopósido de 100 a 120 miligramos, si es posible. Carboplatino y cisplatino pueden ser usados en forma indistinta. Secuenciación de tratamiento, ¿sí? ¿Qué tenemos en la progresión? La realidad es que no hay mucho, ¿sí? Pero llama la atención que los pacientes con tercera línea, incluso cuarta línea, siguen siendo un porcentaje bastante alto, ¿sí? Probablemente más alto de lo que uno pensaría en su mente. Un concepto importante a la hora de tratar un paciente progresado es saber el tiempo en el cual progresó al platino etoposídeo y diferenciamos lo que es platino sensible de platino resistente, parecido a lo que pasa en ovario, por ejemplo. El platino en ovario son 6 meses, por lo que ya no hago ovario, pero un poco lo que recuerdo. Pero acá también hablamos de sensibilidad a platino o resistencia a platino y lo dividimos en menos de 3 meses o más de 3 meses. En pacientes resistentes a platino o refractario hay que usar otra medicación. Y en pacientes sensibles se puede intentar una reinducción de platino etopósido o platino irinotecan. Probablemente el tema que esto no está estudiado con los nuevos esquemas de inmunoterapia. Nada, un poco el 60 días o 90 días, digamos, pareciera ser bastante similar y muestra beneficio entre lo que es sensibilidad y resistencia. Claro, el tema es si esto puede ser validado con la inmunoterapia o no. En la práctica clínica lo estamos haciendo. O sea, en la práctica clínica, parece que los pacientes continúan con Durva y es cuando terminan, con lo cual esto ya o continúan con Atezo y entonces ya ahí la recaída probablemente cambie, o lo que sí pasó es que los pacientes ya no recaen tan rápido, recaen mucho más allá. Frente a la recaída hoy, hay un montón de segundas líneas que son estándares. Mi consejo es que hoy hay estudios abiertos en investigación clínica, que es lo que decía Lorena. Mi consejo es que el paciente intente entrar en un estudio clínico. Topotecan es una opción. Reinducir, como digo, platino y toposio es otra opción. Irinotecan es otra opción.
Hay estudios randomizados, Topotecam versus carbetopósito en reinducción en pacientes que son sensibles con más de 90 días. La realidad es que los datos son absolutamente pobres, ¿sí? Y no hay diferencia prácticamente entre la reinducción y el Topotecam tampoco. Pero sí hay drogas, incluso que está aprobada en Argentina, que es la lurbinectadina, que es un estudio que empezó por un estudio Vázquez, pero después se hizo un estudio que nosotros participamos, que es el estudio Atlantis de Lurbe más Doxo, pero que dio negativo. Pero bueno, pareciera que esta droga en pacientes progresados a una primera línea y sobre todo aquellos pacientes que tienen recaídas más de 90 días, tiene una acción positiva sobre estos pacientes, pero no asociada, pero como monodroga, no con doxo. A partir de ahí, ahora vienen todos estudios clínicos, Lurba más Pembro pareciera tener un impacto, todos sus pacientes son progresados ya a la nueva era, o sea, quimio más inmuno, y se le asocia a Lurba más Pembro, y la verdad que hay datos interesantes también en pacientes sensibles, o sea, pareciera que esto de sensible resistente pareciera ser un valor hasta pronóstico, ¿no?, de los pacientes, y pareciera que los pacientes van a andar en forma diferente. Lurbamasirino, con alta toxicidad, pero con pacientes progresados de vuelta, más de 90 días, sensible, con datos que parecieran ser interesantes. Todo esto ya es investigación clínica, ¿eh? Lo pueden guardar o lo pueden borrar de su mente, ¿no? No es lo que dijimos, pero bueno, son datos interesantes. Después hay algo que sí hay que empezar a entender en zonas pequeñas, que es el DLL3, que es en realidad está ligado, es un receptor de superficie, que se puede dar hasta un 80% de los tumores de células pequeñas y que está en la vía de ligando del Notch y que tiene un inhibidor específico que es el taldatamab, que es una droga conjugada en realidad súper interesante con un anticuerpo bioespecífico diseñado previamente que hace como de efector o de unión entre las células cancerígenas y la célula efector o los hitos T. Nosotros actualmente hay en Argentina, nosotros tenemos un estudio en primera línea con tarlatamab, en realidad más de mantenimiento, pero hay estudios con tarlatamab, es una droga de Amgen. La verdad, a mi entender, la droga que probablemente cambie los datos que tenemos hoy de células pequeñas, ¿no? Porque realmente es una droga, primero, muy novedosa en su acción, ¿sí? Porque tiene este bioespecífico que estimula la célula T. Hasta ahora, lo que hemos hecho con la inmunoterapia es ver los mecanismos inhibitorios y bloquear los mecanismos inhibitorios. Esto ya es un factor estimulante de la inmunoterapia, con lo cual es súper, súper interesante. Empezamos a actuar con la inmunoterapia desde otro lugar. Bueno, nada, hay muchos estudios abiertos de tarlatamab. El Delphi 300 es un estudio que dio datos y dio datos bastante interesantes. Lo que sí, bueno, hay toxicidad. La toxicidad sobre todo pareciera ser relacionada al tratamiento con reacciones a la infusión. Pero bueno, nada, hay esquemas que ya se están tratando para eso. Paso esto para no marearlos, porque la verdad que son todos datos de investigación interesantes y donde parecía que tarlatamab. Y un poco esto es lo que se viene, ¿sí? Realmente hay muchos anticuerpos conjugados, anticuerpos bioespecíficos que vienen a tratar los pacientes, sobre todo hoy progresados a la primera línea que es lo de estándar, que es quimioterapia más inmunoterapia. Probablemente Infinitamab deruxtecan, que es un estudio que va a abrir aparentemente en Argentina, está mostrando datos súper interesantes también, ¿no? Un anticuerpo conjugado con datos muy interesantes. Esto lo decía Lorena cuando terminó su presentación, hay que trabajar en equipo, pero no hay que trabajar en equipo porque hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo porque impacta en la sobrevida de los pacientes. O sea, nuestros pacientes van a vivir más si trabajamos en equipo. O sea que, así como una droga impacta en la sobrevida y tenemos que, como oncólogo y como ciudad argentina, pelear el acceso, porque eso hace que los pacientes puedan vivir, bueno, el trabajar en equipo también impacta en sobrevida global y como verán, con una curva súper interesante, con lo cual no hay que minimizar esto no es para trabajar en equipo, para trabajar más cómodo, sino hay que entender que el beneficiado en sobrevida global va a ser el paciente cuando trabajamos en equipo. Muchas gracias y abro a Muchas las preguntas. gracias, Diego. No sé si alguien tiene alguna pregunta del público. Eh, yo te quería preguntar porque
cuando uno por ahí ve los pacientes de ensayo clínico, tienen ciertas características, y cuando ve los pacientes con células pequeñas, por ahí, no sé si la tabla uno representa tanto la vida real, digamos. ¿Cuál es tu experiencia de el volumen de pacientes que tuviste? ¿Cuántos crees que pueden ser aptos para un clinical trial, y cuántos te parece que no llegan en condiciones? Sí, sí, lo que vos decís es excelente, porque la realidad es que cada vez, o sea, sí, los estudios cada vez son más estrictos y uno le cuesta mucho en células pequeñas porque el paciente progresa rápido. Este estudio que te digo que tenemos abierto hasta la TAMAP, por ejemplo, te permite iniciar un ciclo de quimio. Por ejemplo, esto es una cosa que nunca vi, o sea, o nunca, en todos los años que tengo de investigación, nos habían permitido comenzar con un ciclo de quimio antes que el paciente haga cualquier cosa, o firme consentimiento, o comience el screening, porque justamente se pierden un montón de pacientes, más en esta patología, que progresan súper rápido. Entonces, me parece que se puede trabajar sobre eso, porque como mostré, hay muy buena tasa de respuesta en los ciclos iniciales que después no se mantienen, pero en la práctica antes, digamos, en el Caspian nos costó muchísimo reclutar, porque los pacientes en un mes te progresan, los screening demoran un mes, te filmo un paciente hoy y a los 20 días el paciente está con performance 4 o 3. Entonces, nada, hay que ser muy enérgico y el equipo tiene que tener muy claro eso, y screening cortos, screening lo más corto que se puedan, porque si no, el 70% te queda afuera, Luis. Es así, ¿eh? Te lo digo claramente, porque encima, no sé, a lo mejor usted en el italiano no, pero nosotros acá ya vienen demorados 2 meses con la biopsia, con la inmunoquímica, con el patólogo, hasta que el cirujano lo agarró. O sea, no es que vienen y algunos vienen muy demorados por cosas que ya no deberían demorar, pero que en la práctica eso sucede, ¿no? Bien, perfecto. No sé si hay alguna pregunta del Diego, público. muy buena la presentación. Te quería consultar dos cosas. Número uno, al ser una entidad así tan agresiva, si durante el tratamiento y después en el seguimiento, si sos un poco más estricto con los tiempos de los estudios de valoración de respuesta, y si haces alguna especie como de screening al ser un síndrome, o de síndromes paraneoplásicos, no sé, pedir calcio o algún otro parámetro. Y lo otro que te quería consultar es en pacientes con metástasis encefálicas estables, ¿cómo haces el manejo con el tema del corticoide en aquellos pacientes que reciben inmuno? Sí. Bueno, la primera, ¿qué estudiamos? Hacemos un laboratorio muy completo porque vemos paraneoplásicos de células pequeñas, con lo cual es importante tener un laboratorio súper amplio. Obviamente que la clínica te lo tiene que mostrar, digamos, también la clínica, pero de todas formas le hacemos, vemos calcio, vemos todo eso, que a veces no estamos tan estrictos en los no células pequeñas, en las células pequeñas lo tenemos mucho más en cuenta. O sea que creo que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, la clínica es lo que te va marcando eso. Y la otra pregunta era ¿cuál era la En pregunta? pacientes con metástasis encefálicas Sí, controladas, ¿cómo eso. haces No, 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 yo te voy a decir una cosa de nuestra experiencia y lo que nosotros hacemos. Esto no es no cédula pequeño. Y con terapia tarde que vos lo esperás al iniciar la terapia porque tenés buenas respuestas. Nosotros tratamos la lesión cerebral. Bien. O sea, la tratamos con radiocirugía, no le hacemos holocranial cuando tiene la metástasis, hacemos radiocirugía, pero tratamos, no lo esperamos, no iniciamos la primera línea, esperamos. Nos fue muy mal con esa conducta en células pequeñas, no traspolamos lo de células grandes a células pequeñas, es un tumor absolutamente diferente. Si vos tenés un paciente con lesión cerebral, no la vas a tener estable, no la vas a tener estable, no te va a andar bien con el tratamiento sistémico que haga, o por lo menos con lo actual. Guarda que la TAMAP tiene muy buena pretensión central y está mostrando datos de tensión central súper interesantes, pero hoy con lo que vos tenés, frená ahí, tratá de la metida cerebral y después continuá, o podés hacerlo indistintamente. Nosotros, la verdad, con la radiocirugía lo hacemos, pero no la esperes. Yo en células pequeñas hoy no aconsejo esperar como esperamos en los otros tumores de otra histología absolutamente diferente. ¿Se Gracias. entiende? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Si no, terminamos por este año. Diego, como expresidente, si le quieres dar algún mensaje a los oncólogos en formación. Nada, que rindan, que avancen en el curso, porque la verdad que nosotros estamos súper contentos, súper entusiasmados. Vamos a poner muchas fichas
a que ustedes se formen, a que ustedes después puedan rendir, tengan buenos promedios. Vamos a tratar de cada vez ir premiando más a esa gente para que puedan salir de Argentina, ir a hacer pasantías. Entonces, nada, pónganse en. Sé que tenemos muchas cosas probablemente nosotros para mejorar, pero quiero que rindan, quiero que por supuesto estudien, aprovechen los teóricos, pero quiero que se presenten a rendir. Vemos que el porcentaje de gente que rinde es bajo y queremos aumentar ese porcentaje. La Asociación Argentina está abierta a escucharlos también si hay algo que tengan que decir o criticar. Entendemos que no es todo perfecto, pero la verdad es que antes no teníamos nada y ahora este curso para nosotros es un gran éxito. Y nada, eso, que sigan haciéndolo, pero que lo hagan hasta el final y que lo rindan. O sea, lo que le pedimos es que lo rindan, porque cada vez vamos a premiar más a la gente que rinde, ¿no? Esto quiere decir que hay una decisión de la comisión directiva de ir hacia ese camino, que es que rindan, que los mejores promedios logren hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, gracias a todos, feliz Navidad, felices fiestas. Nos vemos en marzo, después del Congreso de la Mujer que volvemos. Sí, claro que sí. Gracias a todos, ¿eh? Felices Hasta fiestas. luego. Muchas gracias, ¿eh? Chao, Felices chao. fiestas. Chao, nos vemos. Chao, chao.